Simón. Y me dices a qué hora lo inicio en Kik. Cámara. Espérame. Si quieres, ya dale a Kik. Ahí va. Sobres. Ya llegó. Ya estamos, güey. Ya me saltó el correo de Kik. De que ya estamos completamente en vivo. Simón, déjame. Publico esta madre. Simón. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Mm, cámara, ya nomás la subo acá. Sobres, sobres. Cámara. Trabo tu cámara. ¿No? No te entiendo. ¿Muchas? Se te entrecorta. ¿Tú me escuchas bien? Pero te escucho, güey. Si quieres dejar la palabra, ¿no? Simón. Ah, no, sí dice que está. A ver, espérame. Espérame. No está feo el clima en tu... Pues hace aire, güey. A lo mejor es por eso. Ahí está, ¿no? Sí, Ya. ahorita ya te veo bien. Sí, güey, es que estaba medio, güey, estaba prendido con el Wi-Fi en lugar de que estuviera con el cable conectado. Ya. No, pues sí, se entrecorta de amate. Pero ya, ¿no? Sí, 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 ya. ¿Todo bien? te veo bien. Sobres. Ya Bien estamos, guapo. güey. Normal. Qué bueno que no está Cristo porque hubiera empezado con su mamada de... A ver, bésense. Ah, mira, de veras, güey. Pinche Cristo, ¿no está? Se mamoneó el güey. Se ofreció, dijo que lo había contratado un práctico Se te que volvió a estaba entrecortar, güey. no, sí, No, no te entiendo. Se entrecorta. ya, sí, Se te entrecorta. no, ya, no,
Te sigo sin entender. lagueado también. En el directo vamos bien, pero tú eres el que se te entrecorta. Que se- ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Se escucha entrecortado. Sí, Si quieres, reinicia el Discord. ah, Mm. y que tú me escuchas. No, se te sigue escuchando entrecortado. Se escucha robotizado. Como robotizado, pero también se alcanza a cortar un poco. Sí, 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 sí. Mm. Ahí, Carlos, A ver, habla otra vez. ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? No, te sigo escuchando Hola, 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 ¿me escuchas? robótico y cortado. Espérame, déjame, pero si se está cargando algo. Ujú. Mándame. Dificultades técnicas. Aguanten, aguanten, aguanten. No estamos. Ahí, Carlos. Aguanten, aguanten, aguanten. No estamos. En YouTube también va bien. A ver, ¿qué tal ya, güey? No, te escuchas bien. ¿Ya me escucho bien? Ujú. Vaya, está. ¿Qué era, güey? Sepa la verga, güey. Nada más fui, moví el cable de conexión y ya. Deja prendo mi cámara a ver si ya no hay pedo, va. Simón. Ahí estamos.
Se ve bien. Sí, ¿no? Se ve Nada más, bien. nada más acomódalo, ¿no? Sí, es que es el delay. Ya está. Ya estamos, ¿no? Ujú. Va, va, va. Sí, ya, ya, ya. Estamos de regreso, güey. Pedos técnicos, problemas técnicos, pero pues ya estamos acá en el desmadre de nuevo. Nada más noto que vas medio desfasado de la cámara con el audio, pero se escucha bien y se ve bien. Sí, güey. Ujú, Oh, coño, pues. A ver. Hola. Ya dije hola. ujú. O sea, yo te digo lo que ve en el Discord, no lo del delay Ah, de YouTube ni en el otro. ¿lo que ves en Discord? No. A ver, bájate un poquito el micrófono, no me tapes la boca. Hola. ¿Qué tal se Ah, escucha, güey? O sea, sí, sí se va ve el bien. desfase o no va el desfase. Ahorita sí ya vas mejor. Ya. Mm. Era lo que calentaba, güey. Lo que calentaba la máquina. Pero pues te decía, güey, que Cristo se vendió a un partido político, güey. Se fue El al maldito meeting se ve. de... Sí, güey. Dijo que pues de hoy en adelante iba a estar en la política, güey. Que iba a Sí, hacer su propio partido y no sé qué tanto desmadre más dijo que iba a hacer, güey. De hecho, hasta sí, iba a revolcarse con un político, creo. sí le compraron su voto. Es que es una facilota, güey. Es una facilota. Digo, güey, yo lo haría. Yo creo que la van a meter de diputada, ¿no? Ya está, güey. Dijo que ya era hora de un cambio y que se metió, güey. Ujú. Así que vamos a ver qué enseñanzas nos da ese men. Y que, pero ¿cómo te ha ido con el pinche calorón de mierda que ha hecho? Fíjate que no ha estado tan rudo como el del año pasado, güey, pero aún así está fuerte son. No mames, Digo, yo sí lo he sentido bien culero, güey. Bueno, es que el año pasado estuve en la tienda ajá, jalando. Así que no sé si, pues si en verdad hacía tanto calor, pues yo estaba ahí encerrado. pero estaba fresco ahí, ¿o qué? Sí, estaba fresco. Ponía ahí Ah, pues ventilador y yo, todo. Y los refris. pues sí, Estaba güey. fresco. Bueno, no sé Pero si en yo, tu oficina tengas ventilador o aire acondicionado o algo similar, güey, pero la neta yo en mi oficina no tengo ni madre si se calienta horrible. no, yo no tengo, güey. De hecho voy a armar uno, voy a hacer un hechizo. Tengo ahí un ventilador de un motor, güey, de no sé de qué. Y pues lo voy a tener que conectar a la luz. Espero que no haga tanto ruido. Yo tenía uno USB, güey, pero una vez lo conecté y empezó a humear de una, o sea, se cuenta era USB, Ajá. este, pero no me acuerdo, sí, el primer USB que tenía empezó a fallar. Entonces corté un USB que tenía de un teléfono, de esos para Sí. cargar, y lo conecté, güey. O sea, no hubo pedos las primeras veces. Yo creo que aguantó así como un año. Pero ya una vez, de esos días que empezaba el pinche calorón, lo Ajá. prendí, güey, pero no mames, empezó a humear la conexión ahí. Yo No creo que hizo, mames. yo creo que hizo corto, güey, ya no jaló, güey, me dio miedo. Dije, no mames, ¿qué tal si fundo algo? O sea, yo lo voy me lo voy a sacar ahí del jale y lo voy a hacer aquí en mi casa, güey. Ya total, si se quema algo, pues es mi casa, ¿no? No en el jale. Que ya lo he hecho, o sea, ya he hecho aquí cortos, güey, me dan unos toques, pero cabrones. No. Una vez, güey, cuando estaban los foquitos de Navidad, pues Ujú, conectados, yo iba saliendo de mi cuarto y pues como mi cuarto pues, tiene llave, ¿no? La sí. abro sin pedos. Y yo sé que cuando me despierto tengo que desconectar los focos, güey. Pues iba a Ujú. desconectar los focos y no sé por qué coño pegué la llave a la clavija. No mames, tronó y me dio un toque, pero bien cabrón, güey. Pues obviamente se bajó toda la luz de la casa y pues hasta me desperté bien chingón. No mames. Sí, estuvo cagado. Y No, así varias veces, güey, haciendo clavijas y así. Y pues ya ves mi sistema de luz que tengo. pues sí, güey, pero hay que bajarle al pinche Twitch.
No, yo la arreglo así a pelo, güey. No mames, un día te vas a quedar ahí pegado, güey. Sí. Sí, es pues el método de saber si, o sea, de que debe de quedar a la primera, si no, Ah, pues sí, si güey, no, pero pues no mames. Mínimo punto unos pinches guantes. no trabajo bien con guantes, güey. Hay unos de esos, electrostáticos que se ajustan bien a la mano. No hay tanto pedo, pero pues, hay que comprarlos. ¿Por qué no te compras un ventiladorcillo de estos, que hasta le puedes echar agüita fría y te echa el rocío de la mañana? Sí he pensado de esos, güey. Yo Pero tengo sí uno, güey. Sí, funcionan. sí, güey, yo tengo uno de esos. De hecho, ahorita lo, Pues, lo tengo puesto porque la neta sí no se aguanta el puto calor. no mames, yo ahorita estoy, güey, bien pinche, bueno, bien caliente, güey. No, y luego tú con la luz prendida, güey, se No, cachonea más, sí. ¿no? No, y aparte, pues todo el equipo que tengo aquí, güey, irradia un chingo de O calor. sea, las pinches pantallas, ¿no? Las pantallas, güey. Yo que Tan solo tengo, el cuadrito que tengo, güey, no mames, se cachondea bien gacho. sí, yo las dos que tengo y todavía la lamparilla esa que me alumbra, sí generan bastante calor. Pero lo bueno es que sí me hace el paro, el ventilador este. Pero ¿dónde lo compraste? En Mercado Libre me costó 380 y algo. Lo compré Ah, hace pues un año está, justamente por el calorón infernal que hacía. pues está bueno, güey. Mándame el link para comprar uno, para tenerlo aquí, Sí, está para chido. Le despertar. metes, le metes agua con hielitos y está bueno. No le puedo meter vodka con hielos, güey. Pues sí, pero pues, el vodka se No, evapora más rápido no, pues nada más por más placer, güey. que embriague el, Para que el huela bonito, ambiente. ¿no? Fíjate que en eso no había pensado en usar esencias, güey. Sí, ¿no? Le pones ahí unas Mm, 3 gotas de esencia de lavanda, güey, para que huela rico. No sé eh, si chingue el filtro o tenga algo. pues según yo es como una especie de manguerita y funciona como un atomizador. Empieza a soltar como una especie de rocío y ya con el ventilador lo avienta. Ah, no No más mames. que sí, no te lo recomiendo que lo tengas mucho directo. O sea, si hace un perro calor, pues sí, pero si ves que empieza a bajar la temperatura, no tanto, porque la neta ya van 3 veces que me enfermo en este año. Ah, o Por sea, eso. sí te deja frío como culo de Sí, sí, pingüino, güey. güey. Sí, güey. Ah, no mames. No, pues sí, pásamelo, güey. Sí, pásamelo. Lo ocupo porque aquí no mames. Obviamente, güey, si lo vas a usar en un cuarto muy amplio, no esperes que lo enfríe todo, güey. Tiene que No, o ser sea, en un tan solo espacio aquí en muy el reducido. setup. Sí, o sea, que esté enfrente de ti o que lo tengas, no sé, a unos 2, 3 metros, güey, te va a tirar el paro. Sí, sí, güey, porque no mames, pinche cabrón, güey. Ya se te Ahorita empezó a está. trabar otra vez. Sí, no, la madre, sí, sí, está trabajando. Espérame, güey. Se te escucha muy entrecortado, güey. Sí, Y fue de un ratito a otro que... Bueno, lo es que primero que vi es que tu cámara se paró. llegó mi carnal, güey, y empezó a jugar, güey. Déjalo, güey, por favor. Espérame, Simón. ahí está, ¿no? O sea, me escucho bien. Te escucho entrecortado. Ah, es que yo está haciendo aire, güey. No sé Ah, si ya, ya se ahí ve te escucho alguien. mejor. ¿Ya me escuchas bien? Sí, Va, sí, sí, ya veo que ya se estabilizó. Yo creo fue en lo que se conectó, ¿no? sí. Eso es como los autos que cuando le das el llavazo, jala más gasolina. Sí, sí, cierto, sí. Ya estoy bien, güey. Es que, tío, que ahorita, bueno, estaba jalando bien, güey. Pero empezó el puto airazo y Sí, se llevó también. la red. Ya Sí, sabes, también güey, depende de eso, güey. problemas del primer mundo. Es una mamada, güey. Ahí estoy. De nuevo, regresamos. Y eso que tú sí vives en ciudad, güey. Imagínate uno que está en el culo del mundo, güey. No mames, sí, güey. Por eso el pinche No, Cristo luego no se quiere conectar.
Oye, güey, bueno, y hablando de allá de tu continente, güey, Ajá. ¿cómo, cómo está el río allá, güey? Bueno, el desmadre de agua, güey. Aquí ni ha llovido, güey. No, pero ¿cómo está ahí el lago que tienes ahí atrás de tu casa, güey? Pues está seco, güey. O ¿Está bueno, seco, güey? sí tiene agua, pero no tiene mucho. Es que te digo que no ha llovido y el agua que le cae, pues viene del río San Juan. No, No, mentira. pues No, creo entonces que está sí. bien seco, güey. Sí, güey. Y aquí te digo, no ha llovido. Entonces sí estamos culeros. O sea, ya va a empezar, a empezar a salir todos los cuerpos que han echado ahí. Ya hubieran salido, güey. Yo creo van a salir los esqueletos o la ropa. Sí, güey, o los botes de cemento, güey. Ándale. Es que ahí en el lago que tienes ahí atrás de tu patio, güey. Sí, sí han aventado gente, güey. Sí, pues, obviamente. En Sí, trozos, yo creo. Pero también en trozos y completos, güey. ey, O pendejos que se han caído, güey, también. sí, pues obviamente te acalambras y te llevó la chingada. Pero no sé, güey, exactamente si pues eso se blanquee en los archivos históricos o si se tenga un registro de eso. O sea, yo no he conocido casos así específicos de que sí, porque haz de cuenta, como es una especie de presa, hay veces que cuando sí tiene un chingo de agua, pues abren las compuertas y se va a la chingada. Ajá. Entonces esa madre, pues obviamente llega a otro pinche río que va a dar a otros ranchos y pues a lo mejor los cuerpos se ocultan por ahí. Bueno, es que igual hay güeyes que ni siquiera han encontrado, güey. Pues sí, realmente nadie se pone a buscar. Digo, a mí me daría miedo encontrarme un cristiano ahí flotando. Bueno, ya de todos modos, ya Y está. Cristo está con su jefe. No pudo estar con él en la Pascua pasada, pero lo fue a visitar ahora. Sí, ya se había tardado en preguntar por Cristo, güey. Como que tu amigo Glenn Miyamoto está enamorado de Cristóforo, ¿no? Es que le debe favores, güey, le debe favores. ¿Quién a quién, güey? Cristo a él, Ah, y es porque como está preguntando dónde está mi perrito. exactamente, güey. Es que tiene que Mm, tener a su ganado bien, se me fue la palabra, güey. Bien listo para cualquier cosa. mm. Por si se te atraviesa una carnita asada, hay que sacar un bistezote. Exactamente. Pues ya porque pues una vez traté de probar el Wagyu, güey, y, y salió caro, güey. ¿Y ahora quieres probar carne sagrada, güey? ¿O qué? Sí, güey, ¿por qué no? Que hablando de aquel Wagyu, güey, de ese entonces, güey, Ajá. me habló, güey. ¿Qué te digo? Nada más un saludo ya. Nada más un ¿cómo estás? Y todo el pedo. ¿Y qué sentiste otra vez? Nada, güey. Nada, ya te vale Nada, lo más. normal. Sí, güey. Bueno, o sea, sí. Es que, total, siempre me ha valido pito. Pero, o sea, no le, no le presté la importancia, güey. Simplemente fue un, este, aquí estoy, güey. Nada más quería ver cómo estabas y saber que todavía me tienes registrada y listo. Pues no, entonces no le hubieras contestado, güey. Pero es que pensé que era de trabajo, güey. Ah, O qué tal si me quería reclutar en las filas, no sé, güey. ¿a las filas de qué? Ah, que va a ser diputada, dijiste, ¿verdad? Sí, güey, sí, sí, sí. Nada, fue Mm, puro saludo formal y listo, güey. nah, Ah, no, güey. nada importante, la verdad. No, pues no, ya sabe que te tiene bien chequeado, güey, ya no. Nada, verga. No, pero eso fue el lunes pasado. Ah, pero pues aún así, güey.
Es como cuando Mm. tienes plantitas, güey. Dices, soy mamador de plantitas, güey, pero pues la neta no les echo agua. Pero como eres desértica, voy a ver qué pedo, a ver si todavía no te marchitas. Y A dices, ver todavía si, aguanta. a ver si ya dio tunas, güey. Eh, Nah, pero nada, güey. Nada, nada que ver, la neta. Nada importante. Pues sí, pero pues no sé, güey. Como a mí me gusta sobrepensar en el futuro, yo sí diría, no mames, lo que pudo haber sido. O sea, ¿quién ella hacia mí o yo hacia ella? Las dos. Mm, nah, acuérdate que ya, yo ya había pensado todo eso, güey. Yo ya lo había, Sí, pero pues previsto todo. pero en algún momento te ilusionas, güey. Y esa Eso pinche sí, güey. ilusión te hace que sí lo tengas así como de no mames, sí sucede, qué chingón. Sí, güey. Algún día de estos, güey. Algún día de estos. No pierdo, no hay que perder la fe en nada. Ay, yo ni fe tengo. Pero bueno, güey. Estábamos hablando del agüita. No se atravesó esa, esa morra. Pero ayer llovió aquí, güey. Cayó un poco de agua. Sí me estaba contando mi mamá que bueno, que allá en tu rancho sí, sí llovió. Sí, güey, yo estaba, precisamente estaba en la calle. Empezó a llover. Llovió, bueno, empezó fuerte. Pero ya después sí se calmó. Fueron como media hora, 20 minutos, güey, que cayó agua chido. Pero No, pues por lo nada menos, más. güey. Enfrió tantito, sí enfrió. Pero ya ahorita se cachondió todo. Espero que Es que llueva la, más. es que la humedad también agobia. Sí, sí, porque no ves, ya Ya, está todo ya se volvió a este, conectar tu carnal. ahí está. Ya está, ¿no? Ya está de nuevo. Todavía te escucho un poco cortado. Ya no. No, ya no. Se me hace que está buscando partida, güey. Nomás, hijo de ver la verga. Ya está, no, no. Mm, Déjate digo. Dile que si no se puede esperar, güey. Que se ponga a ver el fútbol. Ya está todo, ¿no? Simón. No, pues andaba descargando, güey. Ah, pero sí te da buen bajón, güey. ¿Por qué no le Sí. restringes el ancho de banda? No, es que estaba ahí descargando jueguitos, yo creo. Pero ya está, ¿no? Sí.
Pero, Bueno, yo te pero escucho hay, bien, güey. pero hay veces, güey, que está haciendo lo mismo. Pero es que el pedo es que ahorita está haciendo ir acá. Mm, Ahí estamos, ahí es que estamos. depende, güey, porque por ejemplo, con quien yo me he dado más cuenta es entre, por ejemplo, un servidor de descargas normal y ya Ajá, un, por ejemplo, un launcher. Mm, por ejemplo, cuando yo descargo de Mediafire o de Google Drive, sí. regularmente la velocidad máxima que alcanza son 27-30 megas por segundo. Pero por ejemplo, si me pongo a descargar la actualización del Warzone, güey, ahí las máximas que llegan son de 60 megas por segundo, güey, pues es el doble. Entonces depende mucho de dónde descargues o de qué launcher descargues. Porque hay Ok, unas que sí se ok. van al tope, güey, y se maman todo el internet. Bueno, es que sí, de hecho también cuando luego descargo por el IDM, pues a veces se chupa todo, güey. Ujú. Ahí ya dependiendo de cuántos megas le des. Y obviamente, Sí, pues para que se descargue rápido, pues lo tengo a tope. sí. O sea, eso es lo ideal, güey, pero por ejemplo, si alguien llega y se conecta o está, por ejemplo, ahorita tú, el audio regularmente no ocupa tanto ancho de banda, pero las cámaras sí. Por ejemplo, en Zoom, güey, eso es lo que a mí me encabrona de Zoom porque nunca han arreglado eso, güey. De que su pinche imagen se ve de la verga, de por sí las cámaras se ven de la chingada, güey, pero no es posible que una cámara, güey, que ni siquiera llega a 720, que se ve culerísimo, jale tanto pinche ancho de banda para tu conexión. Exacto, güey. Y te lo digo porque, o sea, en mi trabajo son 100 megas, güey, para todos. Y ponle que si No, estemos 13 cabrones usando eso, güey, pero no es posible, güey, que todo mundo tenga una cámara bien culera y y se les esté vaya a mamando la todo verga. el ancho de banda, güey. Pues bueno, no sé si se podía restringir. Es que no es problema de la restricción, güey, sino de que no es como, por ejemplo, en las retransmisiones de un directo para Twitch o para eso, que te pide un bitrate para poder mandar tanto la imagen como el audio de manera correcta. Porque pues sí necesitas un bitrate bastante alto para que lo que plasma tu pantalla o tu cámara se vea tal cual tú lo tienes. O sea, si quieres verlo en 1080 o no sé si se puede en 4K, creo que en YouTube sí. Pues necesitas bastante poder porque pues necesitas hacer constante esa transmisión. Ajá. Entonces ahí el pedo con Zoom es que pues lo interpreta de que todo el mundo tiene lo mismo, güey, y pues mamá de a madres. Entonces por ahí no es la vía, güey. Y digo, yo lo entiendo, es un pinche negocio porque le vendo una licencia a una empresa, güey, para poder hacer videoconferencias largas, sin restricción de personas en salas y todo el desmadre. Pero pues también ofrece, güey, que pues tengas por lo menos esa capacidad de modificarle, este, pues cuánto consumes o cuánto tienes que mandarle. Porque te digo, se me hace una mamada, güey, que ponle si no tenemos una cámara muy buena tú y yo, pero por lo menos en Discord, güey, no se ve culero. No, Y, y, de hecho, y en no, Discord no se cortó, güey. y no tiene deficiencias a la hora de mandar el audio o el video, güey, a menos de que pues, tu internet esté de la verga. Y aún así, güey, tiene una capacidad de falla muy elevada porque necesita estarte llevando la chingada para que se corte. Sí, güey. Exactamente. Porque acá el video iba fluido, Ujú. pero el pedo era acá en las transmisiones. Y por ejemplo en Teams, güey, también ahí me he dado cuenta que sí funciona mejor, pero hace por lo menos un año, cuando yo lo empecé a utilizar, tenían un pedote también con la interpretación del ancho de banda, güey, porque, o sea, yo ya tenía los 500 megas de subida y de bajada, y no podía ser, güey, que con tanto pinche poder no estuviera, mandando bien ni el audio, güey, ni la pinche cámara, y tampoco o sea, independientemente de que los otros tuvieran un internet culero, güey, pues a ti no se te debería de putear, güey, pero a mí era el que se me puteaba y todos los demás les iba bien. Ayer el problema de su pinche software, que ya después lo arreglaron y ahora sí ya va bien. Ah, no mames.
La neta, yo casi no tengo videoconferencias, güey. Las únicas. Y si yo usaría, la neta, pediría que fuera por el puto Discord. A Porque, mí güey, también se me neta, hace la idea. Aparte es creas el. gratis, güey. Ah, no mames, pinche Zoom, tienes que pagar, güey. Eh, Aquí en Discord creo que sí está capada las salas de transmisión. No me acuerdo si a 45 o 30 personas, no recuerdo bien. Pero, güey, pero Pero, ya son un vergo, güey. pero por ejemplo, para un trabajo que no es tan grande, güey, o que no vas a meter tanta gente, pues está chido. Por ejemplo, si yo montara uno de estos, güey, para a donde trabajo, quedaría de huevos. Sí, y aparte lo que a mí me gusta mucho de Discord es que, por ejemplo, no necesitas hacer salas y salas y salas y salas de videoconferencias, que sí sucede, por ejemplo, en Zoom o en, ¿cómo se llama? Hasta en Google Team- Meet, que te Teams. envían Google Meet y la Teams es la de Microsoft. Ajá. La de Microsoft, esa sí se me hace mejor porque esa sí está bien hecha. Por ejemplo, en Zoom y en Teams te digo, tienes que hacer salas o crear links y que se unan, güey. No te puedes permanecer como en un servidor como aquí en Discord. Ajá, güey. No, no hay, no hay, Que, que- no hay que estar creando el servidor a cada rato que nos tenemos que conectar, güey. ajá. Y pues sencillamente nosotros entramos, ya estamos en ese servidor y nada más le damos un clic y ya entras a la conversación. Ajá. Y no hay pedo. Me imagino que pudiera ser que en Zoom hay algo parecido, pero sinceramente yo no he visto que se haga. Porque, por ejemplo, damos un curso y en ese curso, güey, sí se utiliza un enlace, que ese enlace siempre te lleva a la misma sala. Pero no es como una sala donde tú permanezcas ya como tu usuario, sino que tienes que siempre ingresar, ingresar, ingresar. No es tan sencillo como acá en Discord. Y en Teams, por ejemplo, creas grupos y ya puedes entrar igual a las salas de transmisión. Y en Google Meet también, sí, en Google Meet también tienes que estar creando el enlace o estar enviándolo y estar entrando. Pero también fíjate que es más sencillo usar ese tipo de aplicaciones que Discord. O sea, todavía tiene un Sí, güey. poquitito más, es un poquitito más complejo usar Discord que usar Teams o Zoom. Sí. En Discord hasta crearse una cuenta está más complejo, güey. Sí, güey. Y por ejemplo, Sí, agregar sí, sí. gente, güey, también está así medio Ah, sí. complicado, güey. O sea, sí. O sea, no está intuitivo como los otros. Ujú. Digamos que este es más como que para el que ya sabe, ya le sabe mover un poco más a la compu y pues ya se mete y en corto. Ey, No, por no está ejemplo, hay, diseñado para mortales, güey. hay uno que está destinado a grupos de trabajo que se llama Slack y en ese igual es igualito a Discord. Nada más que te digo, es para grupos como de trabajo y para flujos de trabajo más cabrones. Nunca lo he utilizado, güey, pero más o menos funciona igual. Y hablando de equipos de trabajo, güey. ¿Sí viste que les mandé mensaje a esos perros? Ah, pues sí, pero ya sabes que son mal agradecidos los culeros. Hijos de puta, güey, no me contestaron, güey. Pero No, pues, pero ¿quién está nomás, güey? O el sea, outsourcing, güey, el Chairo y el Benito. y el Benito, Ay, güey, ay, el y el güero, ¿no? güero. Y el güero, ajá. Ah, pero pues esas sabandijas son las que menos están, güey. Bueno, eso Todavía sí, güey. todavía los Karim, güey. Ese sí luego se Ah, de pasan. veras, Oscarín también anda ahí, güey. Oscarín también anda Pero ahí. por lo menos a los Karim luego se pasan. Ah, ajá. Pero, o sea, él sabemos que de plano no va a entrar, güey. Pero por lo menos se mete al chat, güey, y nos manda Sí. un huevos o algo así, güey. El Chairo, pues también cuando puede, güey. Jairo y el Benny son los que nunca Ah, no, sí, una vez Jairo estuvo en un capítulo, ¿no? Sí, pero pues nada más en uno, el güey. Ya después Que ya aún no así quiso, nos güey. dijo, ahorita me coló a conectar, ya no se conectó el perro. ¿Cuántas veces no nos la aplicó eso en la Sí, vida real, güey? güey. Pinche vato. Y pues el Benny, güey, pues ya sabes que ese güey ya es un caso perdido, güey. Ya no llega, ya no regresa. No, pues nos prometió pues que ya iba a venirse para las cercanías y no. No, güey, la otra vez, no me acuerdo por qué estábamos hablando.
Y le dije que si ya había venido. Y me dijo que no, güey, que todavía no encuentra jale por estos lados. Yo digo que ni ha de estar buscando, güey, nada. No, güey, aparte, ponle que lo buscas, pero pues ya sabes que en este desmadre piden muchos años de experiencia. Y sobre todo que conozcas temas actuales. Sí, y pues también la desventaja es de que pues dices, es que pues estaba egresado y no he conseguido trabajo, güey, pero ¿desde cuándo No, pues, egresaste, güey? no mames, ya desde cuándo egresamos, güey. Según mi anillo, güey, dice que ¿Cuatro en el años? 2020, 4 años, 4 añotes. 4 pinches años, güey. No mames que sí te compraste eso, güey. Así, güey. Se lo No alcanza a mames. ver. Ah, ya vi que trae una computadora, güey. No había Es visto una eso. compu, güey, el año donde salimos y el nombre de la uni. Mm. No, no enfoca, güey. Véanlo. Sí, sí me lo compré, güey. De hecho, fuimos ¿Cuánto te costó, pocos. güey? 800 pesitos, güey. No, no mames. Mejor te hubieras mandado a hacer uno especial tú, güey. Es este, güey. No, De pero hecho, eso. de hecho, está más caro este, güey, que el de la uni y este ni es de plata, güey. No, pero por la forma, Ajá, sí, por la forma. pareciera hecho a mano, pero no sé si es de molde. No sé, güey. Es un lobito. Güey. Pero te hubieras mandado a hacerte uno de oro, güey. Le hubieras incrustado ahí unos diamantes. Ah, estaría bien vergas, ¿no? No, Sí. pero va a estar más caro. ¿Quién sabe cuánto cuesta un diamante, güey? Fíjate que no he cotizado ese pedo. No, pues no, ni yo, güey. Pero Pero sí, como veo mucha gente mamadora que luego trae cosas de diamante, digo, no, pues no han de estar tan caras. no sé, güey. Pero si de por sí, por ejemplo, un anillo de compromiso cuesta como 10 15 baros, los sencillos. Pero me imagino que también es por lo simbólico, ¿no? Sepa la chingada, pero yo no pagaría por eso, güey. Se me- Yo sí, güey. Yo sí pagaría por eso. Yo sí lo pagaría. No, yo no, güey. ¿Qué tal si después te dejan, güey, ni el anillo te devuelven? Mínimo para Ah, empeñarlo. güey, que cuenta la leyenda, güey, a mí no me consta, güey. Que a uno de mis primos así le pasó, güey. No mames, qué culero. Sí, güey, pues que le había comprado un anillo así bien vergas a su prometida. Bueno, a la que iba a ser su prometida, güey. Y ya más bien pues sí se le declaró y todo, le dio el anillo. Y terminaron, güey, pues, por pedos, ¿no? Ujú. Y dicen que nunca le regresó ese anillo, güey, que No, estaba bien pues. perro caro. Que estaba bien morro en ese entonces, no sabía. Pero Pero, o sea, ya independientemente que cueste, ponle 10,000 pesos, güey. 10,000 pesos son 10,000 pesos, güey. pues, es que sí, güey. Pero yo digo que, pues sea lo que sea, sí le tuvo que haber entregado el anillo. O no, güey. Es que al fin de cuentas se lo regaló, güey. Ah, es que no sé, güey. Yo tampoco Pues sé mira, es que el cómo se simbolismo maneja. del compromiso, güey, no significa que estés amarrado completamente, güey. Pero si haces un compromiso es como llegar a un pinche acuerdo, aunque sea de palabra, pero de que se van a casar, güey. Y Sí, se que no van a supone que ser mamadas, ¿no? ajá, y que se supone que el anillo es lo que sella ese compromiso. Quizás no, Ok. pues no sea lo ideal como que regresarlo, pero pues si ya no quieres ese compromiso, pues lo regular es despegarte de ese sello, ¿no? Ajá. Y que, pues, el sello es el anillo, así que pues lo regresas o lo tiras o lo empeñas o lo Pues vendes, sí, ¿no? y le dices, pues ni para ti ni para mí, ten 3 tú y 3 yo. Ándale, lo vendes, güey, y ya micha y micha, cada quien su Sí. golpe. Y digo yo también si fuera morra, güey, pues me quedo el anillo y yo lo vendo, güey. Ah, yo también, obviamente, güey. Digo, ¿qué tal si cuesta 100,000 pesos? Pues para un pinche carrito seminuevo o, Ah, de o, que o me lo usado. quede yo, güey, a que se lo dé a otra, güey, no, Pues pues que se sí, vaya a la verga, güey, me sí, lo pues quedo yo. existe la parte Sí, vengativa, güey. sí, yo lo haría, güey, yo lo haría. Sí, pues también yo, pero digo, viendo la parte de la del hombre, güey, pues ojalá me lo regresara. Sí, sí, güey.
O para quitarse de pedos que cada quien regale un anillo. Ándale. No, Y ya. ponle que sí sería lo justo, güey, pero pues no, se supone que los cánones dicen que tú eres el que debe de soltar el anillo. Bueno, pero que me dé otra cosa, güey. No sé, un centenario equivalente al mismo precio. No sé. Ujú. No sé, güey. No sé cómo funcionan. Es por eso que tampoco suelo regalar nada Creo que se en regalaban cumpleaños. relojes, güey, pero no estoy muy seguro. No sé, güey. Yo soy Mm, desconozco esos temas del compromiso. Es que no me Más o acuerdo si una menos, vez lo vi, pero no estoy muy seguro que se regalaban relojes, pero no estoy muy seguro. Digo, estaría bien, ¿no? Que me regalaran por lo menos un Apple Watch de esos de 10,000 pesos. no, para que sea compatible con mi phone, un Huawei. Eh, que fíjate que me han dado muchas ganas de comprarme uno. Yo he visto unos que están bien chidos, güey. Se ven bien bonitos, güey. Yo he visto Pero, unos pinches Android piratones de que simulan ser el Apple Watch Ultra ajá. y están en 1,000 pesitos y según los reviews que he visto, pues jalan al 100. ¿Dónde de Te digo, Temu? no sé, ¿verdad? Pero del Temu, no, está en el Mercado Libre, 1,000 pesos. Ah, Obviamente, pues hay más baratos, pero pues, esos son los que se ven como de mejor calidad y pues traen varias correitas para que combinen con tu outfit. a mí no me queda usar reloj. Tengo. Se me vería muy grande el reloj. Sí, porque por ejemplo el del Ultra, güey, la pantalla creo que es como de 2 pulgadas y algo. A lo mejor a ti lo que te quedaría es una Smart Band, que son más pequeñitas. Ándale, igual y sí para el gym. Para el gym. Y a mí lo que me gustaría de eso, güey, es que la mayoría se vinculan con tu teléfono y te llegan ahí las notificaciones. Porque hay veces que pues yo dejo el pinche teléfono a un lado, güey, y no me entero hasta que lo vuelvo a ver. Entonces, si Yo, son por cosas ejemplo, como cuando. que urgen, güey, pues vale más. Sí, digo yo. Bueno, eso sí, güey. Pero veo, por ejemplo, cuando voy al gym, no me llevo teléfono. Mm. Para evitar distracciones y pues porque se me puede caer, güey. O se me puede. O lo puedo Sí, dejar olvidado por ahí, güey. Y la verdad, no mames, está todo. O sea, perder ese puto teléfono. Perdería un verguero de cosas. Tan solo las putas cuentas, güey. sí. A mí lo que ya me Por- da más miedo, güey, porque pues antes me valía pito si le pasaba algo al teléfono. Cuando lo ruteaba y todo el desmadre, güey, que hasta los chinos pudieran verlo, era pues hacerle lo de las la de ROM, güey. banco. Ahorita sí ya me da un chingo de culo moverle, güey, porque digo, no, las de los bancos, se Sí, putean. güey. Yo, de hecho, también por eso, güey, opté por ya usar aplicaciones legales, güey. Sí. Sí, o sea, ya también el Plus y todo ese desmadre ya los mandé a la verga. Ponle que si tuviera otro teléfono que, o sea, vas a Que no utilizar tuviera dos nada que ver. teléfonos, pero sinceramente, por ejemplo, aquí tengo dos Samsung. Se van a ver aquí en la cámara. Uno es un blanco, una 15 güey, que acaba de salir este año, y el otro es un A20S de Ah, tienes hace, el. de hace como 5 años. Los dos funcionan bien. El A20S, pues como ya está más viejito, las actualizaciones se lo han cogido. Pero, o sea, funciona bien. Pero sinceramente, güey, traer dos teléfonos a mí se me hace una inutilidad. A menos de que tengas, por ejemplo, dos trabajos, güey, o que no tengas cosas de personales y en las otras de tu trabajo. Pero aún así, güey, se me hace pues bastante ineficiente, güey, porque, pues no sé, yo lo comparo con usar mis dos manos al mismo tiempo, güey. Yo soy diestro y casi siempre utilizo la mano derecha para todo, güey. Y me siento inútil utilizando la izquierda. Entonces, a menos de que sea como para escribir en el teclado, pues sí utilizaría las dos, güey, o como para jugar. Pero ya hacer algo más allá sí me sentiría inútil con la izquierda. Ok. Yo sí llegué a tener dos teléfonos, güey, cuando recién me compré el que traigo y el chiquitito que traía antes. Ah, el Samsung, sí. Ajá, y esa madre nada más la usaba de reproductor, güey. No mames, me acuerdo cuando se chingó con lo de las ROMs, güey. No mames, güey. Sí nos sacó un pedote, güey. Pero jaló al 100. Jaló al putazo, güey. Es más, ahorita todavía funciona. El pedo es que no tiene pila, güey. Se infló la pila. No mames.
Sí, pero es de esas pilas de las que Sí, todavía se quitan y se ponen. quita. Hay una- Y Ajá. ese phone, güey, ¿cuántas ROM no le metimos? Yo creo que como unas tres, güey. Sí, güey. También me acuerdo mucho de la vez que el güero le cambió la ruma al Cristo, güey. Ah, Pinche Cristo llegó sudando frío, güey. Yo creo que ni pudo dormir ese día, güey. sí, es cierto, güey. Dijo, no mames. Todo, y estaba bien feliz, güey. No, es que tú sí le sabes, güey, no que el mane, dice. No, mames. Y al final se lo briqueó. Pues sí, güey. Pobre vato. Pues lo bueno es que utilizamos el mismo teléfono yo y el Cristo, porque si no. Ah, ajá, o sea, que tú ya le sabías qué pedo, güey. Ah, Es pero que que sí, no, cómo le jugamos al chingón, güey. También ¿cómo le jugábamos al verga, güey? cuando te pusimos el Windows, ¿cuál era, güey? El turbo. El, ¿Sí era el Turbo? Sí, era el No turbo, me güey. acuerdo, güey. Ah, ese jalaba el mero putazo, güey, ese Windows. Pero no mames, también la primera vez que se lo pusimos ya no jalaba. No, acuérdate que te cargaste el disco de respaldo, güey, en lugar del donde iba a ir Sí, el güey. sistema. No mames, ahí No sí dije, mames. puta madre. O sea, Perdóname, haciendo el güey. respaldo 2, 3 días antes, güey, metiéndolo todo al disco. Le digo, sí, güey, ya está respaldado. Verga, que me borras el disco del respaldo. Pero bueno, güey, no se había borrado por completo. No, se rescató un poquito. Pero ya ves que de rato, una vez se me formateó todo a la verga, güey. Estando ahí en Ujú, Focus, ujú. que pues ya ahí perdí todo, güey. La instalación del programa ese que nos habían instalado ahí y todo. Ya fue cuando también me empezó a valer verga estar ahí. Ah, yo sí lo borré la chingada. Nunca nos dijeron que lo borráramos, pero pues yo lo borré. ¿Para qué lo quería? Ah, sí, güey, también lo borré a la verga. Y pues como yo ahí usaba dos sistemas, el que estaba en el sólido y en el que estaba en el mecánico, pues el del mecánico pues se murió. No mames, yo hice eso para mi trabajo el primer año que estuve ahí, güey. No mames, cuando se puteó el disco mecánico, güey, que era donde tenía todo lo del trabajo, dije, no mames, ya valió, güey. Ya sí, güey. No mames, hasta yo creo que por esa mamada me iba a dar gastritis, porque la neta no sabía qué hacer, güey. O sea, ya Sí, de plano, o sea, la compu sí prendía y podía entrar a mi sistema personal normal, pero al otro ya no, güey. y ya no Pero tenías pues, acceso a los archivos. no, güey, tuve que, o sea, lo que funcionó fue que saqué el disco y con con el adaptador de USB, Ah, con ese sí lo pude rescatar, güey, pero, o sea, el disco, no, el disco sí volvió a funcionar, pero no sé qué madre se le puteó del Windows, mm. y ese fue el que ya no pude acceder. Pero sí perdí algunas cosas sobre todo de cuentas. Yo lo que leí cuando haces eso es que se madrea el arranque. Sí, porque, por ejemplo, con un disco. Ah, ¿te acuerdas que te conté que tenía un SSD que se madrió? Ajá. Se madrió lo del arranque, güey, pero haz de cuenta que cuando yo le estuve haciendo todo el desmadre, o no sé exactamente qué le sucedió, algo del registro que se supone que tiene el disco y Windows, es que se bloquea la escritura. Ah, sí, Entonces, entonces, aunque tú le intentes formatear o tumbarle eso, no se puede. Porque como el registro sigue activo porque tiene el Windows todavía ahí pegado, eso impide que se le pueda formatear. Pero no entiendo cómo se puede quitar o cómo se le puede hacer, porque en sí funciona el SSD, o sea, arranca y todo el desmadre, pero cuando te aparece el pantallazo azul de Windows te dice que error del registro. bueno, por lo Pero menos te da el pantallazo, güey. Ahí sí, a mí no me daba sistema, güey. No entraba pantalla en negro. sí, pues, o sea, te digo, el disco funciona, güey, pero no sé cómo quitarle ese desmadre. Ábrelo y límpialo. Pues ya intenté hasta hacerle formato bajo nivel, pero ¿Por qué no no lo metes a jaló. una? Mételo a una con Linux, güey. Pues es que yo no quiero nada de lo que está ahí, güey, porque yo, o sea, sí lo logré sacar. No, no, o sea, mételo a una que tenga con Linux para que lo formatees y ya lo puedas usar normalmente. No sé si funcione. Voy a checar. Cálalo, güey.
Pero no pierdes nada. lo chequé con otro Windows, lo intenté, bueno, lo instalé en mi laptop y no, güey, no jalo. Verga, güey, Entonces sí está está cabrón. cabrón, güey. Y la parte no sé si valga tanto la pena, porque la neta creo que me costó como 700 pesos. Ya, o sea, úsalo de adorno nada más, güey. Hazte un collar con él, un blin blin. Sí, pero pues son 500 gigas, güey. Digo, mínimo lo estaría utilizando para guardar, no sé, Sí, güey. porno o algo. Yo ya llené un tera de puro pinche anime, güey. ¿Tú sí los guardas? Sí, güey. Los guardo, güey. Quién sabe si algún día vayan a quebrar esa página. Ah, pues mira, vives mejor cuando no le tienes apego a las cosas, güey, porque cuando vives con ese miedo de que las cosas se pierdan, al chile siempre vas a estar preocupado por eso. Eso sí, Yo güey. desde aquella vez, güey, que te acuerdas que siempre les pasaba juegos y todo el desmadre a esos pendejos. Ah, sí, cierto, güey. Y ¿Quién que fue? el pinche Benito, güey, no sé cómo le hizo, güey, pero le metió un pinche virus. Sí, cierto, que se Y, chingó tu disco. y mi disco, pues ya no pude recuperar absolutamente nada, güey, pues tocó formatearlo, güey. Y la neta, o sea, le pego que le tenía era por los juegos y creo que por ahí tenía unas programillas, pero, o sea, pues eran útiles, güey, al final. Pero la neta sí dije, no, mira, si me voy a tardar 2 meses en descargar otra vez todo ese desmadre, no va a valer la pena. Porque, o sea, era lo que me dolía, güey, que me había pasado bastante tiempo porque yo no tuve un internet tan bueno hace muchos años. Y pues sí costaba, güey, porque eran juegos que quizás eran de 10 20 gigas, pero pues no más trabajo costaba estarlos descargando, güey. Y que Mami, sobre sí, todo güey. se te cancelara la pinche descarga y valía madre. Entonces ese era mi dolor, güey, de decir, no mames, tengo que volver a descargarlos. Y ya, pues, simplemente me planteé que al chile, si lo quería volver a jugar, güey, pues me tenía que sacrificar estarlo descargando. Y que pues tuviera lo que tuviera que tardar, güey, porque si lo quería jugar, pues me iba a esperar. Y si lo iba a poder mantener ahí, pues chido, y si no, pues a la chingada, porque pinches juegos ya pesan de a madre si no puedes mantenerlos todos. Eso sí, güey. Pues yo, bueno, la primera vez que se me borró todo lo que tenía de respaldo, pues sí sentí culero, güey. La neta sí dije, puta madre, güey. Todo lo que tenía de la prepa, lo que llevábamos de la uni. Sí, sí, sí caló, güey, pero ya después me valió verga porque fueron 2, 3 veces que se me formateó, güey, y una yo lo formateé por pendejo, güey. Me pasó lo mismo, escogí el disco que no se debía de formatear. Mm. Y es, y, y es que me equivoqué, güey. Era para formatear una SD, güey. Cuando estábamos usando Ah, la ya. Raspberry, Ujú. metí la SD, güey. Y según yo iba a formatear la SD, güey, y le di formatear al puto disco, güey. No, ma- Sí, sí Y pasa, dije, porque como no le asigna mames. una letra, güey, pues Dije, sí te qué vales madre. pendejo, güey. Y el pedo, güey, es que pues, a ese disco pues le instalé el Raspbian. ¿Se llamaba así Raspbian? Sí. Le instalé ese pedo, güey, y no se lo instalé a la SD, güey. Y pues ya, ni pedo, güey. Ya después le robé todo lo que habíamos hecho en la uni a distro. Yo no tengo nada de eso, güey. La neta me valió madre si nunca guardé nada. Pues es que, güey, al final, bueno, según yo, mi idea era pues para hacer pues para tenerlos de respaldo, ¿no? Por si algún día ocupaba algo similar, pues aquí los tengo. Pero pues no, güey. Pues puede que sí los tengas de respaldo, güey, pero por ejemplo, si es un pinche de esos lenguajes, güey, que les gusta estar cambiando casi siempre, pues sinceramente no creo que valga tanto la pena. Quizás a lo mejor como para saber cómo lo hiciste, pero sinceramente a veces vale más hacerlo de cero. Eso sí, güey. Y de hecho, cuando se impartía el curso de Java, Mm, pues no sé nada de lo que aprendimos, güey. O sea, no usé programas reutilizados de los que ya habíamos visto. Yo primero los hacía y ya luego se los, mm. se los enseñaba a los
güeyes de la clase. Ujú. Ahí lo hacía, o luego me los inventaba ahí, güey, y pum, pum, ahí me los rifaba. Y ya pues con el poder de la edición, güey, pues ya lo recortaba en los ratos donde ya no salía más. Sí, y al menos, así como tú lo planteas, güey, siento yo que aprendo o refuerzo mejor lo que aprendes. Sí, de hecho me sirvió un chingo, güey, porque dirías, güey, o sea, yo lo sé cómo se hace y todo, pero no sé explicarlo. Ajá, Y así lo entiendes mucho mejor. Dices, no mames, era tan sencillo. sí, Me güey. pasó eso con la parte de los arreglos y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, o sea, digo, lo entiendo, pero ¿cómo lo explico? ¿Cómo les digo que es un arreglo, que es un array? Ya, tuve que estar viendo varios tutoriales de qué eran y cómo se podían explicar y ya, se aprendió y los di. Que eso me pasó, güey, con los métodos de ordenamiento. ¿Te acuerdas que cómo fue un dolor de Mm, huevos? sí, con el sort y todo eso. Sí, no me acuerdo cómo se llamaban. Sí, son sorts. Sí, Quick Short, ¿no? Algo así. Sí. El ordenamiento en inglés es sort. Y Sí, sí, había güey, yo unos. también me pasó mucho con los arreglos, con las tablas y con el ciclo, el for y el while, porque sinceramente yo no le entendía la diferencia. Ya te volviste a trabar, güey. Ciertos. Creo que ah, puso a ver, sí me pasó mucho con ese desmadre, y como dice Juanpi, sí, pues sí lo sabes hacer y todo el desmadre, pero sí falta esa parte de entenderlo. Porque una vez que lo entiendes, ya no solamente es de que te salga más pinche fácil, sino que ya lo puedes estructurar mejor y hasta puedes hacer uno más chingón. Y sí, eso te sirve mucho. Quizás yo vería más lo de aprendido en la universidad como una especie de guía o de primeras bases para saber en qué terreno estás, porque sinceramente cuando entramos a la universidad, pues Juanpi ya sabía todo ese desmadre de programación, pero pues yo era prácticamente nuevo en todo ese desmadre. Y así como empezamos muchas clases, no te explicaban mucho exactamente. De, quizás de la sintaxis un poquito y todo eso, pero así ya cuestión pues de plantear los métodos o de utilizar diagramas de flujo, pues nunca nos tocó exactamente. Por ejemplo, hoy en día yo no sé utilizar un pinche diagrama de flujo para ni madre, pero me sé guiar bien con mi lógica. Pero pues, no es tan comparable. Regularmente un diagrama de flujo pues te da más contexto de pues por dónde ir, por dónde regresarte y pues saber dónde estás parado también. Sí, sí me Y escucho ya, ¿no? sí, bueno, Va. Sí, güey, de hecho, eh, pues a ustedes no les enseñaron nada de diagramas de flujo, ni hacer el código en libreta, no, güey. ni corridas de escritorio, ni nada, güey. Y esas madres, pues, era un dolor de huevos. Y por ejemplo, cuando nos dio Luzma la clase de base de datos, güey, yo aprendí bien chingón base de datos, güey, por eso. Porque sí De sabía hecho, estructurar perfectamente las pinches consultas. Y ahorita, pues hago consultas mucho más avanzadas y pues la neta sí es algo que sí aprendí correctamente. o sea, ya ahorita ya te la pela la base de datos. Sí, güey. O sea, huevo. De hecho, me resulta muy curioso, güey, porque algunas fórmulas de Excel funcionan como las consultas. O sea, no Ujú. son exactamente iguales, pero funcionan básicamente igual. Y sí te ayuda muchísimo. Por ejemplo, cosas que no me gusta hacer con Excel porque siento que son un descaque, las hago con SQL, güey. Con SQL salen rapidísimo, güey. Y no tienes que escribir mucho, pinche línea de tres, bueno, 3 líneas de código, Oye, güey, bueno, ¿no has intentado usar, o sea, hacer consultas así bien mamalonas, güey, con ChatGPT, güey? como consultas, mamá.
Ajá, o sea, no, o sea, le dices, dame una consulta, Ah, sí, una, o una, güey. ¿y sí te funciona en SQL? Sí, güey. De hecho, te funciona cualquier cosa. Por ejemplo, o sea, desde lo, digamos, más sencillito que es SQL, güey, Ajá. hasta lo más avanzado que me ha tocado hacer es programación, güey, para, ¿cómo se llama? Para algoritmos de ordenamiento, güey. Porque hay uno que a mí me gustó de a madres, que es que no me acuerdo cómo puto se llama, pero es un ordenamiento con nodos, güey. Pero haz de cuenta, tú tienes los nodos dispersos. O sea, Ah, o sea, tienes una bolita aquí, güey, tienes una bolita por acá, otra por acá y otra por acá, güey. Entonces, esos pinches nodos tienen que seguir una ruta, güey, para interconectarse. Entonces, esos métodos de ordenamiento son para definir cuál es la ruta más corta entre nodos, güey. Entonces, cuando haces ese algoritmo con muchas repeticiones, para poder sacar cuál es la ruta más óptima, este, pues hasta hacerlo gráfico, güey, de ver las rutas que se van dibujando, pues se ve bien mamalón. Y también a la hora de ya hacer un ordenamiento, porque pues los nodos digamos que funcionarían como tablas o funcionarían también como una especie de, pues, de una base de datos quizá ya más grande, para hacer las búsquedas pues más, más rápidas. Y yo lo estuve haciendo con ChatGPT, güey, cuando tú vas a buscar algo así tan complejo o cualquier cosa, tú le tienes que dar el contexto a ChatGPT de lo que va a hacer, ajá. de quién, y también decirle de qué sea. Por ejemplo, va a sonar a mamada, pero sí funciona mucho decirle, eres un experto en tal materia. Sí, de hecho, Funciona, yo lo he hecho, funciona muy funciona, mamalón, güey. funciona muchísimo, güey, porque cuando tú entablas una conversación con ChatGPT normal, güey, pues el güey viene así como uno, güey, cuando te preguntan, oye, ¿cómo estás? Bien, Y pues, o sea, tú no vienes, en el mood, güey, o con el chip, de venir en algo en específico. Ah, exacto, güey. es diferente que si te encuentras, pues alguien del trabajo, güey, ya sabes que, pues, o te va a preguntar algo del trabajo, güey, o algo, inherente a el trabajo. Ujú. Entonces, pues ya vas enfocado ahí, güey. Entonces, sí enfocar a ChatGPT con cierta materia es muy bueno. Si te oye, eres un jugador de fútbol, dime cómo le hago para un gol olímpico. De hecho, Ujú. me voy a trabar Pero ya se te cortó, güey. sí, sí, sí. Bueno, como decía Juanpi, sí, por ejemplo, si quieres, datos, por ejemplo, de fútbol, por ejemplo, pues no sé, cómo hacer una formación básica de un 11, pues te la va a dar. Pero el chiste es de definirle, o eres un experto en fútbol o en tácticas de fútbol, o eres un director técnico o cosas así, o por ejemplo, eres un historiador que sabe, pues de la época prehispánica de México y no sé, y también darle la tarea específica de lo que va a hacer sin antes darle el contexto de exactamente qué va a hacer. Por ejemplo, decirle, vas a ser un científico de datos que va a tener, pues una especialización en, estadística descriptiva, y tu tarea va a ser, ayudarme con, no sé, un filtrar datos de esta base de datos. Pero todavía no le dices qué exactamente va a hacer. Primero es darle la tarea, porque si tú empiezas a darle todos estos parámetros de lo que quieres, sí te va a funcionar, pero cuando ya des las siguientes, instrucciones, pues ahí es donde va a haber más pedo. Entonces, una vez que tenga aprendido como su rol, ya ahí es donde tú puedes, ahora sí darle la tarea específica de qué va a hacer. Y algo que también sirve muchísimo es darle todo el contexto posible o darle datos, específicos de lo que va a hacer. Por Ujú. ejemplo, si tú llegas a preguntarle sobre, por ejemplo, una consulta de SQL, sí lo puedes plasmar, por ejemplo, conforme a tu lógica de decir, es que quiero filtrar estos datos de esta columna y de esta columna,
y pues quiero que me digas cómo se hace esa consulta, porque lo quiero filtrar por el ID de algo o por esta columna y todo el desmadre. Sí te la va a dar y su respuesta, te, te- obviamente él no se sabe las columnas, ¿verdad? Entonces te lo va a dar como columna uno, columna 2 o por ejemplo si fuera Excel te dice columna A, columna B, columna C. Y ya tú, o sea, si tienes el conocimiento, pues obviamente pues ya lo puedes interpretar a tu modo y plasmarlo ya en tu actividad. Se te volvió a trabar la cámara, Juanpillo, no sé si te quedaste inmóvil. Estoy inmóvil, pero sí volvió a ver. Estaba inmóvil, se volvió a Simón. ver. Este, pero por ejemplo, si no tuvieras tanto conocimiento o quizás apenas estás aprendiendo en todo ese desmadre, sí ser más específico de decirle, oye, tengo esta base de datos que es específicamente, no sé, para una escuela tiene la tabla de grupos, de materias, de profesores, de alumnos, de administrativos, por ejemplo. Entonces, dices, quiero filtrar los datos de alumnos, con tal específico y que me diga cuáles son los maestros que tienen asignados, a los alumnos qué grupo tienen asignados y qué materias tienen. Entonces ya estás ligando varias tablas pero le estás dando un contexto más completo y sobre todo que no se va a hacer chaquetas mentales ChatGPT porque sí te sucede y va a suceder y créeme que va a ser frustrante cuando te des cuenta de que no está haciendo lo que dices, porque lo que te esperas de ChatGPT y lo que yo a veces estoy de acuerdo y a veces no, es que pensemos que ChatGPT nos va a hacer tal cual queremos pues, las cosas. Por ejemplo, si digo, quiero un ensayo no sé, del Renacimiento, por ejemplo. Pues el vato te va a hacer tu informe del Renacimiento o tu ensayo del Renacimiento, pero muchas veces sí saca información pues de lo que tiene, pero a veces de tanta información que tiene la mezcla y la mezcla tanto que muchas cosas son erróneas o no son exactas o por ejemplo si le pides fuentes y todo eso, las fuentes a veces ni siquiera existen o, o a veces la fuente que te dice ni siquiera pues es la información que estaba en esa fuente precisamente. O sea, te digo, hace chacates mentales muy fuertes, o sea, pues quiero pensar que como que se confunde o no sé, pues algo raro ahí pasa, porque pues es una IA generativa. Y pues siempre va a existir esto de que pues, no nos lee la mente y que nosotros podemos tener el contexto así ya muy expandido y poder ser expertos en desmadre y medio, pero ChatGPT no tiene ese mismo contexto y esperar que con una simple no sé, con tres o cuatro simples líneas de texto, nosotros le demos ese contexto suficiente como para que haga la actividad específica que nosotros queremos y que deseamos, ¿no? O sea, está bien que nos ahorremos mucho tiempo de trabajo con eso, pero también hay que enseñarle. Y eso pasa mucho con la gente hoy en día, que bueno, están los que dicen, pues a mí me gusta usar ChatGPT mucho porque pues siempre me da las respuestas, pero esas respuestas siempre están bien sesgadas por muchos factores. Una de que nada más le vas a preguntar una cosa, por ejemplo, me salió sarpullido en la espalda, ¿qué enfermedad tengo? Pues va a ser como Google, te va a decir, tienes cáncer, güey. Exactamente. O sea, pudiera ser que te dé un diagnóstico, pero, o sea, tampoco es lo recomendable. Pero, pues, le podrías decir, es que ayer fui, no sé, al campo y me quité la playera y estuve así en el sol y de repente, no sé, me cayó algo de aceite de lo que estaba calentando mi mamá para comer y pues de ahí se me hizo unas pequeñas ampollas, pero después se me curó pero después volvió a estar en el sol y ahora se me hizo sarpullido. Obviamente pues eso ya te da más contexto de saber qué hiciste para estar en ese desmadre. ¿Qué es lo que regularmente te pregunta un doctor?
¿qué fue lo que hiciste como para que pues, saliera eso? Porque también el doctor a veces si salió de la nada, pues también para él es un poco más de Más trabajo tener difícil. que darte un diagnóstico rápido y te va a tener que examinar o a lo mejor hasta hacerte pruebas de saber qué chingados tienes, porque pues sí puede ser un pinche cáncer. Exacto. Entonces lo mismo sucede con ChatGPT. Y por ejemplo, la mayoría de la gente que está en contra y que siempre me emputa, güey, que haya gente en contra y que siempre suelte el argumento de, es que no puedes confiar en ChatGPT porque no te da las respuestas claras y que todo ese desmadre. Y que mucha gente lo utiliza y sí, pues sí, güey, estás en todo lo correcto y yo te creo porque yo me he frustrado tratando de utilizar el ChatGPT para poder sacar pues a lo mejor una prueba o para poder sacar algo ya conciso, porque por ejemplo yo lo estoy utilizando para análisis de datos, güey, y para análisis de datos está muy chingona, porque por ejemplo a mí para a veces sacar filtrado de datos, pues me puedo llevar una hora, güey. Y por ejemplo si tú le enseñas a ChatGPT, pues ponle que te lleves la misma hora explicándole, pero ya después que lo empiezas pues a seguir utilizando más para que te dé otros datos, ya sabe más qué pedo y ya lo hace más rápido. Entonces yo ya me ahorré otra hora, güey, de trabajo, pues no sé, a lo mejor 30 minutos, ponle. Pero ya te estás ahorrando más trabajo. Y por ejemplo, si utilizas algo más cabrón, pues te vas a seguir ahorrando más cosas. Y por ejemplo, existen esto lo de los plugins o los de los GPTs personalizados, que ya te hacen cosas más en específico. Entonces esos también ya están como más entrenados para poder hacer tareas en específicas. No como el ChatGPT 4, güey, que sí ya está así como más tutti frutti y hay que enseñarle. Entonces, pues a mí sí me enoja, güey, que mucha gente pues lo satanice y que nada más salga con el argumento de que es que no te lo dan y que mucha gente lo utiliza para ese desmadre o que yo lo he utilizado y la verdad es una porquería porque no te da nada. Pero es que no, como es una tecnología tan nueva, güey, no tenemos el suficiente conocimiento para saber por dónde abordarlo. Exacto, güey. Más que nada es casi pura prueba y error todavía. Ey, entonces, si no tienes la paciencia de entrenarlo o de ser paciente de irlo guiando por dónde, güey, pues está muy cabrón que pues te haga las cosas a la primera, que es lo que pues Sí, quisiéramos y lo que pues plantea una inteligencia artificial, ¿verdad? Pero pues no nos pero va a leer la mente, güey, no tiene el mismo contexto que nosotros, por tanta información que tiene, pues es como, es si a mí como me un niño pregunta, de 4 años con toda la información de internet, güey. ajá, exactamente. Inclusive, güey, si a mí me preguntas sobre, oye, pues, ¿qué es mejor, Intel o AMD, güey? Aún así yo te voy a decir, depende. Exactamente, güey. ¿Para qué lo quieres? Pues sí, porque imagínate, yo empiezo a soltar información de todo el desmadre y te voy a decir, es que Intel tiene esto y esto, AMD tiene esto y esto y esto. Pero, pues no te voy a dar una respuesta concisa de lo que quieres, porque pues puedo sacar información de un chingo de lados que hacen benchmarks de los procesadores. Y Ajá. decirte, es que si le metes este pinche enfriamiento líquido se calienta más, si le pones enfriamiento por aire se calienta menos, Si quieres si ser compra, overclocking. si compras esta motherboard, pues te va a ir bien, pero vas a sacrificar esto. O sea, son un chingo de cosas, güey, que varían en tu respuesta y lo mismo le sucede a ChatGPT. Y por quererte dar una respuesta que tú quieres como concisa, la información puede ser que la combine y se la saque del culo, güey. Exacto. Porque pues para él va a estar correcto, porque él no sabe exactamente a lo que tú esperas que sea la respuesta o exactamente que, pues no sé, qué buscas o qué es lo que quieres. Y te digo, me enoja mucho eso, güey, que se satanice y que no se plantee y que sobre todo mucha gente la utilice para cosas tan imbéciles, güey. Porque, por ejemplo, nos contaba aquella vez Benito, güey, que su carnala la detectaron el plagio por ChatGPT o le detectaron que estaba utilizando ChatGPT, güey. Ajá. Si tú haces una investigación, güey, estás completamente mal si le dices a ChatGPT, quiero la investigación de esto y te genera un pinche texto así, si tú quieres, bíblico y a lo mejor tú dices, no mames, está bien chingón.
Pero si ya lo estás haciendo, pues, un poco más profesional, por ejemplo, para gente de universidad, güey, si tú lees cosas que te suelta ChatGPT, güey, te vas a dar cuenta que hay cosas que tienen incoherencia. Exacto, güey. Desde De hecho, desde ajá, la sintaxis en sí, güey. sí. Y que, por ejemplo, a veces utiliza términos y luego utiliza otros. Ujú. Y y, por ejemplo, hay cosas hasta que te las da repetidas. E inclusive si utilizas esta técnica que mucha gente utiliza y que he visto que lo recomiendan es que pídeselo en español y después que te lo traduzca a italiano y después de italiano, al chino y del chino otra vez al español y te va a dar un resultado que no te va a dar el plagio, güey. Pero, pues, es que una traducción perfecta, pues, solamente te la puede dar un pinche traductor que ha, tenido la experiencia de traducir, güey, durante 10 años. Ajá. Porque, pues, en una traducción implica mucho contexto, güey, de lo que estás, escribiendo y sobre todo, pues, lo del idioma original. Entonces, porque, por ejemplo, yo utilizo mucho GPT en español, güey. Sé que lo mejor sería utilizarlo en inglés, pero se me hace más fácil utilizarlo en español. Sí, de hecho sí. Y, y por ejemplo, lo que hace ChatGPT, güey, es elaborarte primero la respuesta en inglés y después dártela en español. Entonces, entonces también ahí puede haber ese sesgo, güey, del idioma original en el que esté ChatGPT. Creo que ya creo que en las últimas de las betas que estaban saltando, ya muchas daban en varios idiomas. Ya no empezaban desde el inglés. Ah, no sé si Entonces, has, ajá. digo, no sé si has tratado, güey, al final un prompt que también funciona, güey, para que te dé pues, información más chida y más verídica y específica. Al final de todo el texto que le diste, le puedes meter que se tarde el tiempo que él crea necesario para poder terminar esa tarea que le acabas de decir y te la va a dar todavía mucho mejor, güey. Sí, de hecho yo, bueno, tal cual esa no, pero sí le digo que se tome el tiempo de analizar Ajá. lo que está leyendo, porque, por ejemplo, bueno, con ChatGPT 4, güey, ya le puedes meter archivos y le puedes meter imagen. Ya te volviste a trabar. Y, y te digo, tú le puedes meter todo eso y pues sí le digo, analízalo, toma, y pues tómate el tiempo que requieras para analizarlo y poder darme una respuesta pues concisa, güey, porque digo, yo tampoco no sé cómo sea su proceso o su procedimiento para poder hacer la revisión de un PDF o de una base de datos que esté en Excel. Porque, pues sí, o sea, podemos, ver algunos de los algoritmos que se utilizan para esto, para guías generativas. No recuerdo, no sé si es específicamente con Machine Learning. Creo que sí. Y pues te empieza a analizar, pues los patrones de escritura, ciertas palabras y todo, y te hace una lectura pues bastante rápida, porque pues, se supone que debería de ser rápido. Entonces ponle que le dé una leída, pero no sé exactamente, te digo, si revise completamente el documento, porque también algo que sirve muchísimo es de que, por ejemplo, si le das un libro para que lo lea o un artículo, cuando tú le debes de decir, céntrate en esta parte del libro, por ejemplo, decirle, lee el capítulo 5 del libro. Y ya las respuestas que tú le pidas te las va a dar con base en ese capítulo, porque fue en el que se centró más. Por ejemplo, si le dices en un artículo, céntrate más, en la parte donde empieza, a redactar los resultados. Y ya le puedes dar, pedir cosas más, más específicas y que pues te las va a dar. Y pues sí sirve mucho que se tome el tiempo. Por ejemplo, también si le dices, si está muy larga la respuesta, porque también ahí depende del largo de la respuesta. Por ejemplo, con códigos de programación sucede mucho. Si tú le dices
que la respuesta te la den en dos o más respuestas que lo haga. Porque también sucede, sobre todo con ChatGPT 4 sucede mucho que hay veces que no cuadra bien y te manda error de que no se pudo generar la respuesta. Por lo mismo de que a veces son muy largas o se le va el pedo. O te los da incompletos, güey. Ujú. Entonces sí le tienes que decir que te lo den más respuestas o que te dé primero una parte que llegue hasta tal punto y ya después el siguiente punto ya lo especificas tú más. Eso también sirve muchísimo, porque también darte una respuesta así completa a como tú la quieres puede ser que también se confunda y lo primero te lo dé bien, pero lo segundo ya no. Sucede bastante. Sí. Y sobre todo entender esa parte, porque su manera de programar es muy distinta a la que manejas. Todavía se te escucha un poco entrecortado. Si tú estás en una casa y está lloviendo, Ah, va a estar cabrón entonces. y, güey, está entre, ¿no? Estás viendo los directos, ¿verdad? Pero salgo yo, ¿no? Eh, yo, yo creo que sí, por estar viendo los directos, como si te jala ancho de banda. Va. Ahí está, güey. Ya los saqué. Ya se escucha bien, ¿no? Sí, Bueno, si quieres le damos así sin cámara para que no consuma tanto. Simón, ¿Simón? sí, no tengo problema. Va, Este, va. y sí, bueno, para concluir lo que me decías, sí, es muy bueno decirle eso. Por ejemplo, también con la que funciona mucho ahorita es con Gemini de Google. También eso Esa no la funciona he probado. bastante. Y siento yo que es más precisa Gemini que ChatGPT. Solamente que pues también tienes que tener toda esta paciencia que decimos a la hora de buscar una respuesta. Y que también no sientas que es un salvavidas, güey, de decir, es que no ha entregado mi tarea que es para mañana y ahorita le pido a ChatGPT que me la haga. Ah, pues No, güey. también, no mames. O sea, ponle que sí, güey, pero pues sinceramente, o tú vas a tener que ser muy rápido para escribir y pedirle las cosas y tratar de entenderlas y de estarlo ajustando, güey, pero es una pinche quemadera de coco muy cabrón. Sí, güey. De hecho, güey, yo ahorita ando bien clavado con una nueva que me encontré, güey. ¿Cuál, güey? Una que genera música, güey. Ah, sí la La vi de en Suno, TikTok, güey. güey. La de Suno, güey. Güey, Ajá. no sé si nos vayan a tirar el directo, güey, pero un compa me había pedido que le escribiera un corrido, güey. Ya ves que a mí me gusta escribir. Sí, de hecho yo te iba a decir eso, que me pasara, porque bueno, yo la quería probar y decía, te iba a preguntar que me pasaras unas letras de las que has hecho para ver si Y hice funcionaba, güey. no mames, güey. Yo me quedé así de, no mames, güey. Estoy bien clavado en esa madre, güey. Sí, ¿Quieres? se me hizo muy chida, güey, porque yo la vi con el Paco Web, que, Exactamente, güey. Yo desde que la vi con ese, güey. porque vi que lo hizo con mensajes de pinche WhatsApp, güey, y dije, no mames, esta madre está bien loca. ¿Quieres escuchar un cacho, güey? ¿Crees que nos tumben el directo, güey? Se supone, No yo creo, güey. leí los términos y condiciones y dice que la puedes mostrar en redes sociales y todo, güey, siempre y cuando no lucres con ella. Sí, es que, A menos que pagues, güey. Pero, y sí, es el pedo. todavía no estamos lucrando, güey, así que pues, Pues vamos a no, darla, ¿no? aparte es una prueba, güey, no es como que nos vayamos a dedicar a eso. Sí, sí, mira. Ah, chécate este, güey. Mira, mira. ¿Se escucha? Sí, la música está vergas, güey. Vergas, ¿no? Eh, Yo es el que soy yo. He venido con toda la banda a generar un billetón, sí señor. Desde San Juanito vengo, represento con honor.
Desde morro siempre tuve la ambición de ganar y generar. Esa siempre ha sido la misión, sí señor. El yo es el que soy yo, me la pela cualquier cabrón. Moviéndome por... ¿Cómo ves, güey? Está bastante bien, güey. Digo, no sé si es porque lo estás reproduciendo en tu teléfono, entonces madre, pero aún así siento que suena un poco robótico la voz, pero Sí, la sí, sí verdad se está muy escucha todo bien, bien. güey. O imagínate, o sea, para que te haga el beat, la base, todo, güey. Y, Mm. y más aparte te genere la, La la forma en que voz, canta, güey, la voz, la forma en la voz, que güey. se... Sí, No mames. porque mira, generar una voz, güey, pues sí está muy cabrón, porque, bueno, más que nada depende de frecuencias, ¿verdad? Pero te Ajá. la puede dar muy robotizada, güey, o muy, muy estática, o sea, en el mismo tono y en el mismo nivel. Entonces ya darle una deformación a la voz y de que trate de dar un sentimiento, güey, porque eh, se me hace una canción como para, o sea, no como para andarla bailando, güey, como para andar haciendo desmadre, pero sí como para, como de reflexión, güey, como de estar chupando, ¿no? Pisteando, güey, es para andar pisteando, güey. Ajá. Entonces, o sea, también darle ese tono, güey, pues está muy, muy cabrón. No, y hay unas, güey, no mames, escucho unas que te paso el link, güey, ¿de dónde es? Ujú. De unas, en japonés, güey, no mames, güey, te dices, güey, cantan muy chido, cantan muy perrón, güey. Eh, El único pedo es que en la parte de los prompts, sí lo tienes que especificar muy, muy bien cuál es el coro, cuál es el verso, el estribillo, todo ese desmadre, ujú, todo eso de música, sí lo tienes que especificar bien todo lo que quieres, ¿no? sí, Igual en la parte de qué tipo de música quieres, que se ujú. asemeje a qué y qué, igual puedes copiar prompts y todo. Pero es que bueno, volvemos a lo que decíamos de ChatGPT, güey. Aún así, güey, tienes que hacer prueba y error siempre. Ah, sí, esa rola no me salió a la primera, güey, fue como a No. la quinta, sexta, güey. Y aún así, güey, por ejemplo, si te quisieras hacer una segunda, güey, pues también la curva de aprendizaje que va a tener esa madre también va a ser muy alta. Sí, y de hecho, o sea, la ventaja que tiene este desmadre es de que le das like a la rola que te gustó Ujú. y entonces de ahí es para que supuestamente para que siga aprendiendo. Y No, luego les pues sí. puedes dar extender, o sea, que esa rola siga y le das la letra que sigue y desvaría mucho, todavía tiene muchos errores en esa parte, pero casi te la da idéntica. Ujú. A veces te la da en un tono más alto, en un tono más bajo, o se escucha más robotizado, pero Sí. aún así sigue el mismo beat, güey. Lo que sí no cambia es el beat. No, pues está muy bien. Por ejemplo, ahorita que hablas de eso, güey. Algo que yo siento que sí que no está haciendo ChatGPT y que si lo hiciera, güey, sería espléndido, es de recordarse de sus respuestas. Ya no te digo que, por ejemplo, tengas un chat abierto de una cosa, güey, y después abras otro y le preguntes cosas del otro chat, sino que de ese mismo chat, güey, se acuerde de, por ejemplo, no sé, ya tienes no sé, unos 20 mensajes que le mandaste, que se esté acordando desde el primero que le diste, pues sería lo chingón, porque también me ha pasado que hay veces que ya se pierde de lo que tú plantaste al inicio y se lo tienes que volver a decir. Sí, 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 sí. Pero acá, o sea, tío, lo chido pues, es de que sí, sí, digamos, sí recuerda qué fue lo que le dijiste, ¿no? Sí recuerda el beat Ujú. que usaste y lo almacena, de hecho lo almacena en su memoria. Y es como un Spotify grandote de puras, rolas creadas con IA. No, pues está muy vergas. Nomás que ahí sí, la regulación, güey, está bien cabrón. Sí, güey. De hecho, ahí las normas de ¿Cuánto cuesta la que suscripción a ese desmadre? $8 ¿Cuánto? la básica, $8, ¿$40? $8, Es que se te entrecorta, güey, no te entiendo. $8, fíjate. $8.
Sí, $8. Pues no está tan cara, ¿eh? Porque a mí la de ChatGPT me cuesta 20. Nada, güey. Sí, 20 dólares. Son como 300, ay, me acuerdo, pero casi 400 pesos. Te doy la cifra exacta, güey. Ah, sí, $8 al mes y la otra es la de 24, el premium, el chido. ¿Y qué te incluye el premio? Puedes crear 2000 canciones, más maneras de editar y te genera 10 canciones simultáneas. Es que haz de cuenta, el plan básico, el que no te cobran, solamente te da 10 canciones, que puedes crear 10 canciones al día y de cada una te va a dar dos versiones. Mm, En el plan premium te da 10, 10 opciones, más aparte puedes crear las 2000 canciones, güey. Y ya puedes lucrar con ellas, ya puedes subirla a Spotify, a YouTube, a TikTok, a lo que quieras, y ya te va, no te van a salir el copyright. Siempre y cuando le pongas, esta fue generada por Suno, se llama Suno, la IA. Pero como tal, bueno, es que aquí yo no entiendo bien cómo se maneja o cómo se podría hacer. Porque, por ejemplo, cuando tú haces una canción, se supone que la registras, ¿no? Como, Se supone. o sea, te registras como autor y me imagino que hay alguien que la registra como el distribuidor. Por ejemplo, las disqueras, güey, son una mamada con sus canciones que ellos distribuyen. Entonces no sé si en estas de IA por lo menos se podría registrar pues sí que fue hecha con IA, pero pues quién fue el cabrón que le estuvo detrás de ella, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, o Porque, sea, para crear la rola, pues sí te tienes que, pues, digamos, dar de alta como compositor, el autor de la rola y más demás desmadres. porque, Que es. ajá. No, dale, dale. Bueno, es que yo tenía entendido que con esto que hicieron de los güeyes de los actores y escritores de Hollywood, es que, Ah, bueno, sí. ya no se podía hacer nada con IA que estuviera registrado por la empresa. Que cualquier cosa con ella no debería de estar registrado y que pues debía ser de uso libre. Ok, Pero ok. te digo, no sé si con la música vaya a suceder lo mismo, de Como apenas. que, de que pues eso te vayan a decir, es que es música con ella, pues no te vamos a dar ni madre. Ajá. Como ahorita apenas va empezando, como todavía no tenemos muchas regulaciones en ese ámbito, va a estar, va a estar bueno los putazos, güey. Van a estar buenos, güey. Porque, pues, como quiera, ¿no? Ahorita no está tan pulido la parte de la voz. Pero Ujú. espérate que un par de meses más, güey, y la van a mejorar con sin fin de información que nosotros mismos le estamos dando ¿cómo se llama? Con el deep learning y todo ese desmadre, que les vamos a estar dando toda la información, toda la metadata. Ajá, No mames, se va a empezar a inflar de información, güey. Y pues va a ir aprendiendo, sí, como todas, va a ir aprendiendo y va a sacar unos pinches rolones, güey, que hasta ya no vas a distinguir de si es máquina o es humano. sí, pero ahí el pedo ya es cuando entran, pues la pinche gente pues que quiere sacar partido de este desmadre, ya sea porque no le pareció, güey, porque está perdiendo, pues ingresos. Ahí es donde a mí me preocupa
que siempre se pongan parte de, pues digamos, de la parte artística, güey, que pues yo entiendo que la mayoría pues se quebran el coco hasta un pinche mes para poder sacar una rola, güey, que venga un chavo todo meco, güey, y saque pinche rolas mamalonas, ¿no? Exacto, Generadas güey. con IA. Pero, ¿por qué no le das ese crédito, güey, de que digo, a lo mejor es menos esfuerzo, pero sí que también a un güey le costó trabajo estar haciendo esos pinches prompts que se estuvo quebrando la cabeza. Ponle tú si quieres un día, güey, pero que se lo estuvo haciendo. Quizás De la hecho, parte regulatoria ahí es de decir, es que es con IA, pues a lo mejor no le vamos a dar pues la misma retribución que pueda generar pues una canción normal. Ajá. De hecho, yo sí me tardo un huevo haciendo el prompt, güey. Porque o sea, yo digamos, me pongo en el lugar del chat, güey. Y digo, ¿sí me entenderá o no, güey? Y entonces estoy buscando la manera más correcta de escribir ese prompt para que salga bien, específico, todo lo que quiero. Soy Ujú, meticuloso en esa madre, para que me salga un buen producto al final. claro. Y me ha funcionado, güey. Que sí Y, me tarda un chingo, pero me ha funcionado. y también tienes que pagar tu suscripción, güey, porque, por ejemplo, podemos hacer uso de las pruebas gratuitas y todo el desmadre y ya está bien, güey. Puede ser que te salga una rola mamalona. Pero si alguien Ajá. quisiera ya verdaderamente lucrar con eso y de generar si tú quieres Dinero. unas 3, 4 canciones al mes, güey, pues obviamente vas a tener que pagar esos $24 que están al mes, güey, y tú no sabes si esos $24 son recuperables si subes tus rolas al Spotify. Ajá, porque acuérdate que hay que pagar primero Ujú. para poder subir, güey. Sí, y ya no solamente, ponle que ya no implique solamente la suscripción, güey, tienes que pagar internet, tienes que pagar luz, Ajá. y pues tienes Y, que pagarle al monigote que está haciendo la rola, o el prompt. exactamente, güey. De hecho, y la única, digamos, desventaja del plan básico es que no le puedes decir cuánto dura, porque te Mm, genera rolas de 1.58, 1.38 minutos. sí, no son tan Si largas. quieres, si quieres unas más largas, pues hay que aflojar varo. A lo mejor un opening de anime sí te lo hace, pero Ah, ándale, güey. Y, y digo, lo que yo he hecho, pues, o sea, esta rola ya la alargué hasta 3 minutos. mm, Y lo que he hecho pues, es extender y extender, pero como te digo, se pierde la calidad de la voz. sí, por lo mismo que te digo que no es lo mismo al principio que las demás cosas al final, porque al principio todo está bien. Y, por ejemplo, bueno, yo te lo digo con ChatGPT, tú lo vas leyendo lo que te va generando al principio y dices, no mames, eso está espectacular, güey. Pero sucede Sí, que hay un pinche error, güey, y ya cuando supera ese pinche error te pone otra cosa que ya no tiene nada que ver, güey. Y desafortunadamente a veces ya no recuperas la primera respuesta. ajá. Y pasa con la de Leonardo y con la que genera imágenes. Como tiene otro y no va a salir. Se te empezó a cortar otra vez. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Te escuchas, pero poco robótico y entrecortado. No, me estoy acordando. Me deja que Yo te aguanto mientras veo cómo cobra el penal el América. Ya está, ¿no? Ya es Simón, ya. estable mi voz, Sí, ¿no? sí, sí, Ya. ya, güey. Sí, te digo, eso pasa también con la de Leonardo, Sí, güey. que copias exactamente el prompt de otro sujeto, que dices, no mames, esa imagen está de huevos, la copias, la pegas en tu prompt y no te sale lo mismo, de hecho te sale una mierda. Sí. ¿Y sabes qué me he dado cuenta, güey? Que hace lo mismo que ahorita platicabas de esta de la música. Ajá. Es que se retroalimenta de las que hiciste anteriormente, güey. Ajá. Entonces siento yo que se contamina ahí, güey. Entonces, si hiciste, por ejemplo, un bodrio antes de ponerle ese pro magnífico, pues valió madres. Y ahora, güey, algo que no sabes tú cuando ves ese prompt maravilloso que dices, no mames, está bien chingona esta imagen. No sabes cuántas pruebas le tocó al Imágenes se cabrón echó que a la hizo, perder. güey. Cuántas se echó a perder, güey, para que le saliera algo Sí, así. sí, sí, sí. Yo lo que hago ahí cuando hago imágenes es digamos, si voy a cambiar de estilo a un pixel art o a un splash art, una mamada así, primero pues, juego, ¿no? Con ese mismo estilo, voy, digamos, limpiándolo para que genere puras de ese estilo.
de puros de pixel art. Y ya después ahora sí le meto el prompt que se ocupa. Y no me sale lo mismo, ¿verdad? Pero por lo menos ya me sale uno más limpio, uno más, Sí. pues más acorde a lo que busco. Porque dice, ya estuvo haciendo varios de este estilo, me baso en la porquería que hizo atrás para generarle algo mejor. Exactamente. O hay veces que también ya se apendeja, güey, de tantas que hiciste, la siguiente que te hace, te la hace bien culero. Te hacen unas asquerosidades, güey. Sí, Ujú. sí, me pasa, me pasa. Pero pues es que en esta desmadre sí es todo prueba y error, y te vas a frustrar un chingo, güey, cuando veas que ya no te está saliendo. Sí, lo Pero que... es que una vez estaba escuchando un podcast de un psicólogo que dice que no veamos la inteligencia artificial como una herramienta, güey. Y ahí, pues yo estoy muy en desacuerdo con él porque sí es una herramienta, güey, porque muchos, incluido yo, güey, prostituimos el término inteligencia artificial y creemos que una inteligencia artificial es algo parecido a la inteligencia humana, pero, pues, o sea, que no es natural, güey, o sea, que no es propia de un organismo viviente o pensante o que es razonable. Y Ok. no, güey, el término de inteligencia artificial, pues, no, sinceramente no sé por qué se lo dieron así, porque pues, está muy lejos de tener estos rasgos cognitivos que tiene el cerebro. O sea, de poder razonar cosas, de poderle dar contexto a cosas y de darle a veces hasta un sentimiento, güey. Sí, porque Porque, solamente se ujú, basaría en probabilidad y las estadísticas ujú, de salvar al que, como lo que pasó en el de Yo Robot, güey, que salvaron al Will Smith en lugar de a la morrita, güey. Que hubiera ujú, hecho un humano, pues hubiera ido por la morrita y luego salvar al Will Smith. exactamente. O sea, y justamente dentro de esos procesos cognitivos, y que la otra vez yo les decía que a mí lo que me gustaría saber es de lo que piensa una persona, no es exactamente lo que piensa, güey, sino qué sucede en ese proceso de donde tú tomas ese pensamiento, de cómo hilas ese pensamiento. Y es algo que quizás algún día suceda, ¿verdad? Pero para las inteligencias artificiales es algo muy cabrón, Sí, porque son cierto. tantos matices que la probabilidad de que algún matiz de esto sea equiparable al del humano, pues está muy cabrón. Muy difícil. Tan En- solo de igualar ese nivel, no el nivel de procesamiento, sino esa manera de, como tú dices, de hilar las cosas, de llegar a esa conclusión a la que llegaste, ese proceso. Sí, es muy complicado, güey, y son cosas que ni siquiera la ciencia, o bueno, al menos de lo que yo conozco de la ciencia, güey, es que han podido explicar exactamente lo de la inteligencia humana o cómo funciona la inteligencia humana. Sí, de hecho sí. Y también, pues no nos vayamos ya pues, a la humana, ¿no? Sino a la inteligencia artificial pues, que ya se creó. Sí, Tan solo muchos ya no, ni siquiera la comprenden, güey. no, Porque, y fíjate pues, que hay una, bueno, esto lo vi en el canal de .ccv, no sé si lo has visto. CSV, creo que no. Es un español. Y él tiene así un playlist de inteligencia artificial. Y en las primeras en las que habla del término de inteligencia artificial, él mismo dice que cuando se creó ChatGPT o estos GPTs que son IAs generativas, dicen que empezó así como tratar de descifrar este, pues digamos, líneas de texto con ciertos patrones de palabras que se repetían o de palabras más usadas o palabras clave, que es, por ejemplo, así como funciona, pues digamos que un chatbot muy tradicional. Ujú. Entonces dice que hubo un punto en el que ChatGPT, o sea, hacía esto, pero dice que los de OpenAI no tienen muy claro cómo fue que pasaron de que solamente hacía eso a que ya reconocía, pues digamos que los contextos, o sea, ya no solamente un fragmento de texto de tratar de interpretarlo, de poder generarte una respuesta, pues digamos que muy robotizada, muy parametrizada, o sea, como si tú le dieras la respuesta literal y nada más, con palabras clave te suelta la respuesta, ¿no?
que sería lo tradicional de un chatbot, sino que no saben en qué punto ya empezó a generar texto simplemente con el contexto que tú le dabas en la pregunta. Ya no solamente tomaba las palabras clave, sino que ya empezaba directamente a generar pues textos más largos. Es que no nos vemos tan actuales, es un poquito más desde que se creó el Google Trade, que, que es justo, ¿no? De cómo hizo el puente para buscar el idioma. Acuérdate que no lo traduce de español a inglés, güey, sino de Ujú. español a su lenguaje y de su lenguaje lo pasa a inglés, güey. Pero Ajá, no saben exactamente. cómo. Así no la programaron esos cabrones, güey. Sí, güey. Que lo creó, que es esa manera de traducir, pues esa inteligencia lo creó solita, güey. Ujú. Sí, justamente. Entonces, imagínate, si nos, bueno, a lo mejor quizás saben más o menos cómo funciona o cómo puede funcionar, pero no tener el contexto o todo o toda la explicación, pues digamos como para experimentarlo y replicarlo, pues quizás Sí, no sí, se sí. tenga y conforme evolucione más y más y más, tampoco se tenga. Quizás podemos teorizar o decir que pues está haciendo un aprendizaje, que pues es lo ideal de una inteligencia, ¿verdad? Que Ajá, aprenda sí. automáticamente de ella misma o que sí tenga un aprendizaje que, pues, que esté supervisado o que esté alimentado por un humano. Sí, ya todo depende ahí de cómo la vayan adaptando. Ujú. Y pues, mientras no, pues no sea programada para, pues para que haga un descacadero, ¿no? O sea, que, porque imagínate, que la programaran para que diera información falsa, todos los que la usan, güey, se creyeran todo lo que dice. Sí, claro. Y que aún así, Y güey, pues mira, es como tú decías que es como un niño de 4 años, güey. Un niño de 4 años tiene la inocencia, pues, de todo, güey. O sea, porque sigue sí, experimentando cosas y todo el desmadre. es, es Y si, por puro ejemplo, todavía, y si tú le dices, así de gracia, ay, dile a tu primito, pues, la palabra con P, ¿no? Ponle payaso. que, ajá, pues se la va a decir, güey, pero no, el morrito no sabe cuál es el fin de decirle eso Ajá. o, o qué quiere decir esa palabra. La va a repetir porque pues tú se la dijiste que se la diga al primito, pero no sabe que pues sí puede ser una palabra ofensiva o que puede ser una palabra que pues para su edad no deba de utilizar. Entonces, ¿qué pasa con estas guías de decir pues de que vengan así en general tutti frutti de quiero pensar yo, güey, que si tienen este parámetro de que si le dicen dame información falsa, la IA te diga no puedo dar ese tipo de información, que sería lo espectacular, porque por ejemplo, cuando le preguntas cosas, pues así de dudosa procedencia o que son muy dudosas para estas inteligencias responder, sí tienen un parámetro de decir no puedo contestarte eso o Sí, de hecho, evitártelo. yo, siempre trato de buscar, o sea, ese punto, les pregunto cosas que pues no se preguntarían y sí te mandan al pito. Ujú, Sí, luego claro. te sacan. Dicen, tan solo en las imágenes, cuando estuve creando los emotes de Kik, Ajá. puse chica gamer con escote pronunciado y me dijo que no me la podía generar, güey, que esa era inapropiada la imagen que había salido. Y dije, bueno, entonces no le pongo chica gamer, de todos modos me sacó una chica con escote, güey. Ujú. Sí, justamente, por ejemplo, las que yo generé alguna vez, güey, yo no les ponía que fueran, pues con carácter sexual, güey, pero pues las sacaban así. Y, y fueron de las primeras, ¿verdad, güey? Sí, Cuando güey. todavía era versión beta, Ujú. estaban curiosas, estaban Sí. curiosas. Y que imagínate, o sea, se pueden utilizar para pues, distintos fines, como por ejemplo el de, ¿cómo se llama? Pues hacer un pinche fraude. Sí, tan solo era generarlos y Porque a mí me toca, el Only.
Ajá, porque hasta a mí me ha tocado ver fraudes, güey, que le hacen, por ejemplo, a señores mayores en Facebook, de que, pues, o sea, cualquier gente random utiliza fotos de chicas que, pues, están en internet, güey, y dicen, vendo contenido y ahí, y sale un señor a decir, hola, mamacita. Y pues quieras o no, güey, quizás alguno que diga o que esté curiosón, pues le va a soltar varo. Pero bueno, imagínate con una inteligencia artificial, güey, donde las imágenes casi parecen reales. Ahora imagínate que Steffi regrese con inteligencia artificial, güey. Ujú. ¿Sí te acuerdas de Steffi, güey? Ay, ya no te escuché, güey, te corto un poco. Te digo que si te acuerdas de Steffi, güey. Simón, imagínate, güey, en ese momento Steffi lo que hubiera logrado. No mames, Steffi con inteligencia artificial, güey. Ya hubiéramos sido ricos, güey. eh, Qué bonito pero, experimento fue Steffi. pero bueno, a lo que íbamos es de que, pues, con la inteligencia artificial generativa pues, de muchas cosas puedes usarla para distintos fines, güey. Y obviamente eso ya no es culpa de la inteligencia artificial, güey. ¿Ya qué quiero llegar con esto? En, pues ya hemos visto muchas pues películas apocalípticas donde la IA pues ve al humano como La plaga. pues sí, como la plaga, como el ser perverso en el mundo, güey, que es lo que va a hacer, va a causar una catástrofe mundial. Pero, por Ujú. ejemplo, si tú la diseñas, güey, para que no piense eso del humano, pues obviamente no lo va a hacer, güey. Si tú la diseñas para decirle siempre, este, es debes de vigilar a los humanos o debes de tus datos históricos ver cómo el humano ha influenciado para que el mundo sea tan culero como es y ver cuestiones políticas, porque, por ejemplo, para cuestiones políticas decirle es que los países, occidentales son muy chingones, pero el país, oriental, que es el más grande del mundo, pues es una basura porque tiene un régimen, autoritario, que pues vigila a sus habitantes y todo el desmadre, pues obviamente le estás diciendo a la IA que pues tú eres el magnífico y que el país oriental pues es pues una cagada, ¿no? Entonces, ¿qué va a empezar a pensar la IA? Va a empezar a sacar todas estas cuestiones de pensar, no, pues es que sí son todo este desmadre por los datos que están alimentando a esta IA, que algunos pueden Ajá. ser pues manipulados o pueden ser ciertos y quizás de ahí sacar un razonamiento. Pero si tú le dijeras eso a una IA, pues digamos normal que tenga una neutralidad, pues obviamente va a discernir entre dos cosas buenas de ambos y dos cosas buenas del otro, dos cosas negativas del otro y dos cosas negativas del otro. Pero ya con esa neutralidad ya sabes que no se va a ir del lado de uno solamente porque sí. Si se va del lado de uno es por cuestiones de datos, cuestiones de probabilidad y, y pues todo ese desmadre. Y decir, sí, pues tienes razón estos güeyes de que pues sí el país oriental sí es una mamada y son malos. Y hay que bombardearlos. Ajá. Pero pues si, imagínate si tú vas con esa intención y te dicen, no, pues es que el país oriental es mejor, está dando mejores resultados, la cagada eres tú. Pues obviamente no te va a gustar y vas a decir es que esta madre es apocalíptica y no hay que hacerle caso a la IA, hay que exterminarla y todo ese desmadre. O sea, ahí es donde sí somos un poco exagerados, güey. Y pues, o sea, yo siento que sí podría suceder, pero pues también tú cómo tratas. Por ejemplo, volvemos a este contexto de los niños, güey. Si yo le digo a mi sobrino o a un primito chiquito, güey, que odia a las personas, pues no sé, que son más pobres, güey, o que tengan un color distinto al de él, pues obviamente por su inocencia, güey, me va a creer a mí, porque pues quizás yo sea su figura de autoridad, que es su ejemplo. Entonces me va a hacer caso a mí, güey, va a ir con esta misma línea de querer odiar a todo mundo. O por ejemplo, si yo le digo es que seas amable con todo el mundo, independientemente de cómo se vean, tratarlos bien, sonríeles, da los buenos días, solamente si tú notas que la gente no te habla o no sé, o te discrimina a ti o cosas así,
pues mejor no le hables, evita el contacto con este niño, con esta persona y pues simplemente ignóralo. Obviamente tampoco le voy a decir que lo odie, güey, porque pues, o sea, estamos tratando de evitar una cosa y pues hacer lo contrario es contraproducente. Exacto. Pero te digo, esa parte no, sinceramente siento que no la dimensionan demasiadas personas y se dejan guiar por lo que ven, güey. Y sobre todo que muchas veces le hacen caso al primer monigote que sienten en ellos que es su ídolo, que pasa muchas veces, pues en Twitter con temas normales que la gente sigue pues, al güey con 1 millón de visitas, pero no significa que el vato con 1 millón de visitas esté totalmente en lo correcto. Está hablando de su opinión, güey, de lo que pues, su experiencia le ha dicho y de lo que sus creencias, gustos o lo que sea le ha dicho que es correcto. Exacto. Y lo mismo va a pasar con la IA, güey. Si en algún momento la IA, pues, se vuelve así culerísima, güey, pues no, quien más va a tener la culpa, pues somos nosotros, güey. Una, porque nosotros creamos la historia con la que se alimentó esa pinche IA y nosotros le dijimos que empezara a diferenciar entre unos y otros porque unos son buenos y los otros son malos. Ujú. Prácticamente nosotros le vamos a enseñar a partirnos nuestra madre. Ujú. Entonces, Y- pues hay que aprender también de eso. Nos, Ajá. pues hasta como en las guerras, güey. Por ejemplo, en la de ahorita de Irán contra Israel. Hacerse por un lado para el otro, güey, pues, puede ser bueno, puede ser malo, porque Pues sí sí, está mal lo que hace Israel, güey, y sí está mal a veces lo que hace Irán. Y está mal lo que hace cualquier país con el suficiente armamento y poder amenazar, pues a cualquier país, güey. Porque, por ejemplo, si demonizamos, pues a Rusia que invade a Ucrania, güey, por un pinche territorio, pero no demonizamos a los güeyes que son libertadores, que pues, viven en el norte, y que dicen que pues los van a ayudar, a que los a güeyes que ganar. son, digamos que terroristas, güey, que pues sinceramente no sé si sean terroristas o no, güey, pero pues hay que liberarlos, ¿no? Pero pues lo que no sabemos o lo que se teoriza mucho es de que son cuestiones pues, de estos combustibles fósiles. Ujú. Bueno, y no te vayas tan lejos, güey. Lo que pasó entre nuestro país con Ecuador, güey. Ujú, también, La misma mierda, güey. pues sí, porque por ejemplo yo sí le puedo dar la razón a Ecuador, güey, de que sí diga yo quiero Sacar encarcelar esa a rata. encarcelar a este cabrón porque pues hizo mucho pinche daño y tiene que pagar la justicia. Lo que sí no creo correcto es que deba, pues por sus huevos, tomar algo que teóricamente sí le pertenece, pero que por estatutos y todo el desmadre, pues pertenece a México. Ajá. Y ahora el fundamento de muchos y que, bueno, quizás yo no sé mucho de esto, pero que sí vi que plantean, es de que la mayoría apoya a México, güey, por el hecho de que si en algún momento hay a algún presidente o expresidente o cualquier persona le pasara y quisiera asilo en una embajada, por ejemplo, en la de Perú, en la de Suiza o todo el desmadre ese, pues obviamente si tú lo quitas, pues todo se va a ir a la mierda porque ya nadie va a poder tener ese asilo político. Entonces no les conviene. Un pedacito de tierra en un país. Ujú. Ya le empataron al AME, güey. Ni pedo. Mande, ¿Cuántos van? 1-1. Chale, y se los anotó el Leo Suárez, el que antes estaba en el América. Y de palo. Ah, no, Pedo, no. Ah, no, no fue él, ya vi que no. Fue el que ¿no? tiró el centro. Pero estuvo chido el gol, fue de palomita. Pero Ahí sí, güey. está. Este desmadre de la inteligencia artificial es muy interesante, güey. Muy, muy amplio porque pues hay un chingo de mamadas y cosas por regular. Y cosas que Sí. deberían de mantenerse libres, güey, porque
Sinceramente va a suceder como en el internet, güey, donde ya después ya no vas a poder ser libre de, pues, de plasmar tu creatividad, porque la IA también es parte de eso, güey. Hacer cosas creativas o dar soluciones, güey, que quizás tus capacidades como humano ya no te den. Bueno, me imagino que ha de haber su versión maligna, ¿no? Ha de estar por ahí en la dark web. Sí, pues obviamente hay alguien Bueno, que o ya sea, hay alguien que ya la alimentó con muchas más cosas, güey, y que le da más libertades en otras. sí, me imagino que ha de haber una muy chingona, güey, que ha de estar por ahí, que, este, que ha de saber cosas, güey, ha de saber cosas. Sí, que seguramente pues ya está bien construida con bases muy negativas. Voy a, mandar a mi becario de confianza que investigue, güey. Pues sí, estaría interesante saber eso. Pero pues también eso, güey, mal planteado también es muy contraproducente. Sí. A ver si para el otro stream les traigo, a ver qué encontré por ahí. Va, me gusta. Ahí a ver en qué, ya si, si Glenn no aparece en algunos días, pues ya saben a dónde ando. O ya se lo secuestraron. Sí, güey. Lo más seguro es que va a usar su otra identidad, güey, que no va a ser Glenn. ¿Cuál es su otra identidad, güey? No, se va a crear una, güey, se va a crear una ahí al Ah, momento, ya, güey. güey. O sea, va a ser otro, güey. Va a Sí, ser, porque no. va a ser Mr. Rock, güey. Sí, güey. No, va a ver qué hace, güey. Que no creo que encuentre algo turbio, güey. ¿Quién Ya sabe, no es güey? lo mismo. Ya no es lo mismo, güey. Ya no es No, lo mismo. aparte ya está muy vigilada por los gobiernos. Ajá. Sí, va a tener que preguntar mejor en Telegram, güey. Todavía está más turbio Telegram ya, güey. Sí, güey, es lo que estaba escuchando, que dicen que ya no hay Hay mucha mu- diferencia entre lo que era la Dark Web antes y ahorita Telegram, güey. Sí, güey. Ahí si quieren, pues, ver lo que era la Deep Web en aquel entonces, pues con que se metan a Telegram, güey. Nada más que eso sí, güey. Los pinches chats, los chatbots de Telegram, luego están llenos de virus, güey. Están plagados de Sí, virus, güey. Por eso también hay que saberle en qué meterse, güey. De ese es el seguro peor. un pinche empleado de Coppel, güey, estuvo viendo, no por ahí Sí, no mames. en una compu, güey, y me lo Ándale. enchufaron, güey. Pero sí sería cierto eso de que borraron a los deudores. No sé si hayan borrado a los deudores, todavía no me llega esa información, pero sí ya dieron el pitazo de que sí los atacaron. Sí, sí, vi ese desmadre. No, y lo más interesante es que llevan un chingo de días sin poder restablecer bien los sistemas. Y es que dicen que, pues, que sí les piden un buen billete, güey. Pero ¿qué tipo de ataques les hicieron? Le secuestraron sus servidores, güey. Creo fueron sus servidores o no sé algo, pero se los secuestraron y le están pidiendo, pues, bitcoins para poder liberarlas. Y que se supone que ya borraron unas cuantas cuentas para meter presión. Mm, Pero te dije que te vas a comprar, porque no te puedes ir a entrar. Yo ya No te me entiendo, güey. No te entiendo, güey. No te entiendo. ¿no? Ya me restablecí. No, No, todavía no, güey. que se restablezca. Listo, ya no. Ya. A ver, hablo otra vez. Ah, ¿Otra vez? me escuchas. No, todavía no. Ya, A ver, ya. No, no, ya no, ya no. no, Ah, no, ya. no. Es que estoy viendo una entradota que le hicieron a Lichnowsky. Con los tachos por delante y arribita del tobillo, güey. Sí, yo creo que se va a ir expulsado. Lo más seguro es que sí lo expulsen. Sí, ya se escucha claro, ¿no? Mi Sí, voz. ya, güey.
Ya, Digo, no lo rompió ni nada de eso, güey, pero sí, sí se ve el golpecillo. Oh, si le llega con más fuerza, güey, sí lo truena. oh, no mames. Al rato veo la entrada. ¿Y en qué me quedé? En que así que le están pidiendo, o sea, le Ajá. secuestraron ahí su desmadre y pues le están pidiendo una feria para poder liberar pues su sistema. Y se supone, güey, que según ya borraron unas cuantas cuentas para meter presión, pero eso sí no sé. Y te digo, y llegan ahorita, ya llegó un cruzado, andan diciendo de que, pues, que ya no hay pedo, que te vayas a comprar y todo el desmadre. Pero tú no sabes si en verdad ya se robaron toda la información de todos los clientes, güey. Más bien, ya se la robaron, Sí, ya se la robaron. ya tienen todo. Ya tienen todo. Si un día fuiste a deberle a Coppel, pues ya saben Donde quién eres, dónde vives, vives y quién fue tu aval. tu INE. Exacto, tienen, o sea, todos los datos ya los tienen ellos. Y el pedo, pues es de que, pues obviamente, los que ya dieron su correo ahí, güey, pues ya tienen tu correo electrónico, ya tienen tu cuenta y todo. Y ahora van a empezar pues, a mandar mensajes con phishing y todo el desmadre, para que le des un clic de ya restablecimos información y todo. Dale clic aquí para recuperar tus datos. Das clic aquí y te enchufan. No mames, nomás le sacaron amarilla. Ni pedo. Pero sí, güey, pues sinceramente, cuando eres una empresa así, güey, lo que te conviene para pues no perder más de lo que ya perdiste, güey, y por lo menos mantener la dignidad, güey, pues es pagar, güey. Porque ahorita ya Pero con qué confianza, pues puedes ir, güey. Y sobre todo seguir pagando, güey, porque, pues si no han recuperado completamente los servidores o si ya los, recuperaron, pues no sabes hasta qué punto, si la información esté protegida o que se vaya a hacer deja de correctamente. eso, güey. Van a volver a caer, güey. Si yo fuera ellos, si yo fuera los malos, dejo una puerta trasera, güey, Ujú. para entrar cuando yo quiera. Y digo, ya me pagaron una vez, güey. Lo van a hacer otra vez. Entonces me espero un rato, me los vuelvo a enchufar y páguenme más. Ujú. Y por ejemplo, esas cosas de investigación de policía cibernética y todo ese desmadre, güey. Mira, por un lado está bien, güey, porque pues, se supone que tienen que ayudar y encontrar a los malos, güey, pero sinceramente en México, No sé si no creo, haya una no, chida en México, güey. se supone que debe de haber una del gobierno, Ajá, o pero sea, sí, no, pero que esté así bien poderoso, o sea, que le sí, sepa mover chido. No sé. porque por ejemplo, con el antecedente del chico que hackeó a Nvidia y a Rockstar, pues ahí se Ujú. sabe que sí actuaron rápido, güey, que no lo dejaron, pues demasiado tiempo. Pero, o sea, no se tardaron, pues, ¿qué te gusta? Un año, tanto eso. O sea, y lo hicieron rápido. Entonces, en México no sé qué tan bueno sea para alguna empresa, sobre todo si no tienes la certeza, güey, de que vaya a funcionar. Pues ahí lo que más te convendría es contratar a alguien externo, güey. Ujú. Contratas a alguien externo que ya le pagas lo que se tenga que pagar y pues él te va a decir que lo más fácil va a ser, o sea, si quieren recuperar su información y todo bien, pues que paguen, ¿no? Que obviamente están también las complicaciones de que pueda haber dejado una puerta trasera para meterse cuando quieran. Ujú. O contratar otro grupo, güey, pues de la misma magnitud, güey. Pero Ajá. pues también no sabes lo que vaya a hacer el otro grupo, que regularmente no son tan culeros, ¿verdad? Pero pues no falta. Pues, sí, va a estar eh,
que se desenvuelve en este país. A ver quién gana. Pero Ya se te no sé volvió, cómo. Sí, que te trabaste otra vez. ya estoy de regreso. ¿Me Creo que escuchas? sí. Sí, creo que sí. Ya. Pues si quieres, vámonos, güey, porque Sí, ¿no? se te Ahora está sí, dando más constante ahora. sí. Es que empezó, o sea, yo que empieza a soplar el aire, cabrón, y se Mm, empieza a bajar. sí, No se preocupe para poder sí. Todavía no se restablece bien. No, acá me aparece, güey, Ya me está. sale en rojo. Ahí está, ¿no? Sí, ya. Ya está. Sí, güey, tengo que sopla el aire y se va toda la mierda. Yo creo hasta aquí le dejamos por hoy. Sí, ya, a ver si a la siguiente está mejor El el clima, internet. Aunque haga un potero de sí, calor. güey. Que no esté culero. Pinches climas raros, güey. Pero bueno, Eh, güey. Gracias por pasarse. Ya saben todo lo que tienen que hacer, su trabajo a los que nos ven. Darle like, compartir si quieren, y si no, pues ni modo. Y pues seguirnos en nuestras otras redes, en TikTok, X, Facebook e Instagram, si quieren, ¿verdad? Quieren estar más al pendiente, ya sea de Mane o de mí. Cristo todavía no me da sus redes sociales, así que pues, ni pedo, no lo puedo hacer famoso. Pero ya está. Chido por pero pasarse. Nos vemos en la siguiente. Ahora no puedo mostrar mis patas, güey. triste. Sí, ni Vámonos, modo. güey. Vámonos, güey. Vámonos, vámonos, vámonos.